conversatorio contará con 3 secciones. La primera consistirá en una breve introducción de parte nuestra. En la segunda sección contaremos con 2 ponentes que presentarán 2 abordajes del tema, una desde el derecho y otra desde la sociología. Y por último, en la tercera sección, escucharemos las experiencias de 3 profesionales del tema. Para estas ponencias tenemos contamos con la presencia de Adriana Abrazo y Alison Rodríguez. Recibámoslas con un cálido aplauso. Adriana Abrazo es abogada especializada en Derecho Internacional Público de la PUC, con posgrado en Gestión de la Energía. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público y privado en el rubro de Derecho Ambiental, Minero, Energético y Cambio Climático. Actualmente es socia y fundadora de la firma consultora Rama Clara y recientemente vocal titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente. Gracias, Brenda. Me pidieron que haga un análisis legal de la situación de las mujeres en el mundo laboral minero. Pero antes de eso, quiero decirles que me siento sumamente contenta de volver a la universidad. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica, soy abogada de la Católica, y además estudié mis cursos electivos en la Facultad de Ciencias Sociales. Y eso me hace ser parte también de su facultad, en cursos muy interesantes que me abrieron un poco, hicieron salir de la caja, de mi mundo del derecho, para ser parte de esta gran ciencia que es la sociología. Y me ha servido mucho, no en el mundo del sector minero, en mi vida profesional y personal también. Recuerdo con mucho cariño el curso de Violeta Sara Lafos, de Sociología de la Familia, que me encantó, y también con Catalina, que seguía el tema opinión pública, y Sociología del Consumo, que me hizo saber cómo aproximarme a los clientes, que hoy por hoy eso no te lo enseñan en la Facultad de Derecho, porque claro, te enseñan las normas, pero cómo aproximarte a vender tus servicios profesionales y además cómo capturar al público en materia profesional respecto al derecho es muy difícil. Y creo que la Facultad de Sociología me abrió justo ese camino y ese campo para ver un tema de no solamente ir más allá del marketing, sino saber qué quieren realmente mi cliente. Dicho esto, les cuento un poco más de mí. Me encanta viajar, pero vengo de una familia, además, de mujeres. Y ese es el tema que tratamos hoy, la mujer en la vida profesional. Y me dieron todo el camino y toda la pauta para poder seguir mis objetivos y hacer de mi vida profesional realmente un día a día apasionante. He podido visitar zonas tan bonitas como Sudáfrica, justo antes de pandemia, por un tema de curiosidad personal, pero además porque yo soy abogada ambiental y me gusta visitar las áreas naturales protegidas y si es posible del mundo, mejor. Todavía me faltan, pero en ese camino estoy. Ese es el Cabo Buena Esperanza y esa es una de mis últimas fotos a lo largo del mundo, pero vengo de un trabajo de campo y eso es justamente la pasión que tengo en el mundo del derecho, que no solo quede en gabinete, en mi escritorio y en el conocimiento de las normas, sino que traer consigo a las comunidades y a la sociedad civil respecto del derecho y cómo les aplica en la práctica es súper importante. Y creo que en el ámbito minero, en donde se ven actividades en zonas remotas que conviven con comunidades y además en zonas de influencia directa de labores distintas a la minería, es importante conocer desde el derecho cómo aproximarse a estas comunidades y a estas asociaciones de personas que no necesariamente viven en un mundo del campesinado, sino también he visto agentes comerciales en las comunidades y que están vinculados a la actividad minera. Pero eso me viene de casa, ¿no? Lo aprendí acá, el trabajo de campo. Recuerdo que mis amigos me decían, Adri, pero no vas a tener mucha plata si eres abogada ambiental. ¿Y por qué sigues cursos de comunidades indígenas? Y creo que de eso no se trata, sino de seguir realmente los objetivos que uno quiere en la carrera y de tener el derecho como parte de tu vida, que fue lo que me pasó a mí, aplicado realmente en la práctica. No todas las comunidades son iguales, y hablo de comunidades como nosotros, también somos una comunidad. En este caso ustedes son una comunidad universitaria, ¿no? Y en este caso lo aprendí también de esta
estos conceptos de pluralismo jurídico que es importante conocer también. Ahí me ven hace, creo que es 25 años, con una amiga que trabajó acá hasta hace poco y ahorita está en su doctorado en bioética, siendo abogada en Barcelona. Y a la cual le conté que volví acá y estaba súper contenta, porque creo que cada uno de estos chicos que tenían muchas esperanzas en ese momento, hoy en la vida profesional, después de más de 20 años, decimos, lo hice bien, decidí bien. Sociología es el camino, derecho es el camino, pero ¿cómo me involucro en actividades productivas como la minería? Ahorita se lo voy a decir. ¿Cómo llegué a Woman in Mining, a una mujer en minería, siendo mi vida muy de campo? Bueno, me encanta abrazar árboles, y eso queda clarísimo cada vez que viajo, abrazo árboles. Creo que la energía es fundamental con la naturaleza, pero más allá de ello, creer en que los objetivos vinculados al cuidado de la naturaleza son importantes. ¿Cómo vinculo eso a una actividad minera que se concibe bajo una percepción contaminante o que no convive en armonía con las comunidades? Justamente dándome cuenta de ese divorcio entre la ley, entre las actividades productivas que tienen impactos sobre el ambiente, es que logré decir, este es el camino. Si está la regulación, dársela, pero ver la regulación como la última capa en la pirámide. Porque cumplir las normas está bien, pero eso no te da un plus. Eso no es un valor compartido. Para mí ser abogada creo que va más allá. Tener un valor compartido es cumplir con las normas, pero ir y hacer de la convivencia una armonía y ir más allá de la norma. Y de eso se trata también la sostenibilidad. Y las herramientas del derecho también te permiten abrir ese horizonte hacia eso, hacia que lo que ahora es de repente una herramienta que es un plus, se vuelve una norma. Un ejemplo, por ejemplo, en Brasil, el reciclaje comenzó así, pensando en que estaba bien ordenar la casa, segregar los residuos y tener un mejor control de lo que estaba llegando ya a la Amazonía y estaba poblando todos los ríos. Bueno, hoy por hoy es imposible pensar que ningún país, incluso el nuestro, no pueda segregar los residuos, sabiendo que, por ejemplo, en Perú tenemos 50 rellenos sanitarios, es decir, estos lugares donde llegan los residuos sólidos formalmente, y necesitamos 270. 270 según el MINAM el 2021. Estamos en 2022. Puede ser que necesitemos más, pero seguimos con 50. Eso no ha crecido. Eso me permite también contarle que mi vida en campo me hizo darme cuenta que esa duda que yo tenía entre la actividad productiva y el hacer las cosas bien, me hace saber que podemos, con información valiosa, convivir en armonía. Hacer evaluaciones de cumplimiento legal, saber cómo se da desde la exploración la actividad minera y, por supuesto, hablar con las comunidades de su monitoreo compartido, que creo que eso es también un campo importante en la profesión de un sociólogo, en el cual tú sabes que hay una diferencia de conocimiento entre la comunidad y la minera. Entonces, saber que eso es un aporte también me vino bien. Yo no sabía qué fotos elegir, pero les cuento que me di cuenta a la hora de buscar las fotos que he ido a muchas comunidades a nivel nacional gracias a ese primer paso que me dio la Facultad de Sociología de hacer trabajo de campo. Y eso, esa aproximación desde el derecho es la que me gustaría transmitirles ahora, ¿no? Saber que no solamente es estar en gabinete. Claro, ven la mesa y todos están en la parte operativa, técnica y también de campo, pero dice, soy una abogada, ve normas, ve, evalúa informes, da reportes, pero ¿cómo se aproxima a la realidad de nuestro país? Bueno, simplemente conociéndola. Y les invito a eso, ¿no? A conocerla, a conversar y a informarse. Eso también me ha permitido ir, en algún momento, ser parte del Estado como directora general de Asuntos Ambientales Mineros. Fui la primera mujer, la primera abogada y sobre mis 40 años, lo cual era un mundo muy machista. Todos eran ingenieros entre sus 50 y 60 años, que estaban metidos en el mundo del Ministerio de Energía y Minas desde el Sinermin como unos 30 años de carrera. O sea, desde que eran evaluadores y eran directores. Entonces, ser la primera mujer que vea temas de evaluación de cumplimiento legal desde el Estado me hizo y me permitió hablar de planes de cierre en el APEC en Vietnam,
oportunidad que agradezco, pero también seguir cursos en Inglaterra sobre temas de negocios y mujer para el sector minero. Y el conocer también de metodologías distintas, porque abrir los ojos también es ver cómo ven el derecho en otros países, y les aseguro que eso es un aprendizaje continuo, no va a parar. Yo creo que el próximo año me voy a ir seguro a otro lado a conocer más de otros. Y también aterrizaje, y ahí me vengo con mascarilla porque en pandemia he seguido conociendo la actividad minera como tal. Entonces también voy a la operación y veo, oye, ¿están dándose los resultados que uno espera o no? ¿No? Es conocer y ver en la práctica cómo trabaja. ¿Qué te dice desde el derecho la actividad de una mujer? Bueno, no sé si ustedes saben, y hay algunas creo que del grupo estudiantil que están estudiando ciencia política o no son abogadas, pero la primera mujer abogada del Perú se llamó María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Qué nombre tan pomposo, pero sí, en efecto. Y miren en qué año, mucho antes de esta huelga de trabajadores, mucho antes del voto femenino. Estamos hablando de 1846 que nació y bueno antes de culminar el siglo, 1890. Es una mujer cusqueña, que fue la primera mujer en cursar estudios universitarios y además es considerada, por supuesto, la primera mujer jurista en el Perú. Además de tener toda la aptitud respecto de los estudios y para poder cursar estudios superiores, María Trinidad, para graduarse, imagínense ustedes, comparece el hoy en la PUC, para graduarse tuvo que pedir una venia al Congreso, y esa venia al Congreso la ayudó además por resolución a que pueda sacar su título de bachiller. Luego vino la Guerra del Pacífico y pudo ser abogada, pero ya con una gracia, con un derecho de gracia. Pero eso se pudo solamente porque cuando le dijeron a ella que iban a sacar esta venia o esta gracia de jurista, que era solo para ella dijo que no. Ella dijo, solamente la voy a aceptar si todas las mujeres que estudiaron conmigo en la facultad se pueden graduar. Entonces luchó por el derecho no solo suyo, que era una gracia especial por todos los temas que vino viendo, sino también por un tema de todas. Y esa lucha de todas, así sean 3 o 4 estudiantes más, creo que sumó. Y sumó una causa en la cual una mujer hoy en día me suma a eso, Adriana, que pudo graduar de abogada de esta universidad. Trinidad, además, gracias a esa resolución suprema, pudo obtener no solamente el grado de bachiller y el grado de abogada, sino que tuvo los mejores exámenes. Y yo creo que acá también es una muestra de que las mujeres, cuando vivimos en este mundo de presión, en donde nos van a, seguro, viene Natalie, Zuli y Alison, ¿no? Y Daisy a contarnos, oye, el porcentaje todavía la aguja no se mueve en el tema laboral de la mujer, y más en un sector como el sector minero. Vamos a decir, bueno, igual una gota va a sumar. Y creo que eso es la oportunidad para decirles que lo intenten y que el mundo minero les trae hoy por hoy muchas oportunidades. No necesariamente de un aval de la actividad, sino más bien de una verificación de que todas las cosas están bien y que vamos por vivir en armonía con eso. Esta es la cronología y claro, es muy vasta, pero lo más importante es saber que si teníamos una mujer en los 1800 que se graduaba como abogada, como la primera jurista de Sudamérica, eso también pasaba con un tema de jornada de trabajo, y jornada de trabajo e igualdad de salarios. Esta huelga surge en los 1800 y nuestra norma para oportunidades de igualdad de salarios en Perú, ¿cuándo salió? 2017. Antes de eso teníamos algunas muestras de, por supuesto, derechos constitucionales de igualdad, por supuesto, con algunas empresas que sí la aplicaban, pero la igualdad de oportunidades hombre y mujer, y ahora se los voy a mostrar en normativa, recién tienen unos años, ¿no? Nosotros tenemos reconocimiento, hoy ya un Ministerio de la Mujer de Poblaciones Vulnerables, y acá ya voy a abocarme un poco más a la parte legal, pero si se dan cuenta en la evolución, todavía hoy por hoy, más de 60 años después de estas muestras, podemos decir que tenemos mucho por hacer. He resaltado este año, el 2012, porque
tuve la oportunidad de hacer un proyecto voluntariado y me fui con mi tesis fue en Derechos Humanos, de graduación, me fui a Cuba a hacer una misión de un mes de Derechos Humanos. Y Derechos Humanos vinculado al derecho. Entonces lo que hacía era que los abogados en Cuba conozcan de las reglas para ser amicus curiae de la Comisión Interamericana. Y este trabajo me trajo consigo conocimiento de muchas chicas como ustedes que estudiaron. Y hubo un caso que me llamó mucho la atención, de hecho me conmovió, que era una chica que estudiaba Derecho y que por tener mayor conocimiento buscó dentro de una de las embajadas, porque en esa época, les estoy hablando del año 2012, creo que sí, de la situación similar, no había internet pues en todo el país, entonces ellas accedían a programas de estudios en las embajadas. Esta chica accedió a un programa de estudio en la Embajada de Estados Unidos, en la universidad se enteraron y lamentablemente, como las universidades son del Estado, el Estado decidió cortar sus estudios. Entonces ella me contaba, es lamentable, yo ya no voy a poder graduar de abogada porque todas las universidades acá son del Estado, me han sacado de la universidad por seguir este posgrado. Y yo decía, yo tengo 3 posgrados, ¿es la misma oportunidad que yo tengo? No. Y ella me decía, bueno, no me puedo graduar todavía de bachiller y para ir al internet tengo que todos los miércoles irme a las 3 de la mañana en un bus, tengo cita a las 7 de la mañana en la embajada, sigo el curso y me regreso en el mismo bus, ¿no? De regreso a mi pueblo. Ese tipo de oportunidades que en esa época, les hablo hace 10 años, esta chica no tenía y que espero que hoy por hoy ya tenga, hace que yo me pregunte que no todas las mujeres en este mundo pueden estudiar Derecho libremente, que no todas las mujeres en este mundo tuvieron la oportunidad que yo tuve de decir voy a elegir ser abogada ambiental y además trabajar con mineras y no morir en el intento, por todo este pensamiento lógico de cuidado en el ambiente que tenemos. Y además tenemos hoy en día que una protección no se da cuando vemos a mujeres como Berta Cáceres, que en Honduras, siendo indígena y siendo ambientalista, ha sido asesinada por defender derechos de su comunidad. Y esto es un caso que se ve hasta hoy. Por algo tenemos una figura que se llama Defensores de los Derechos Humanos en materia ambiental, que están en organismos internacionales. Y esta reflexión de esta cronología me permite decirles que hay que ir siempre más allá de este marco legal. Esta presentación se les voy a pasar y ustedes van a poder revisar todas estas normas. Lo más importante que quiero que sepan y que queden de todas estas que hemos resaltado acá es que el plan todavía está por ejecutarse y ustedes pueden hacer que estas normas realmente se apliquen. Esta igualdad que les decía yo, me confundí, era 2007, no 2017, pero creo que hasta hoy siguen habiendo brechas, se da después de muchos años de ausencia de igualdad en materia de salarios. Y para eso el Ministerio de la Mujer creó un premio, un sello que se llama Empresa Segura, que todos los años permite que empresas postulen para ver incentivos de políticas que se aplican en sus empresas. Se han premiado muchas empresas, por supuesto, formales, pero yo creo que también estos temas tendrían que aterrizar a pequeñas empresas. El 98% de empresas en el país son pymes, ¿no? Son pequeñas empresas. Y ese 2% son los que van a destacar y salir en la foto, y las grandes empresas mineras, me parece perfecto, y las he visto porque he revisado quiénes ganaron el premio. Pero viendo en temas de inversión, es lógico que una empresa grande quiera invertir en un sello de igualdad de género. Pero ¿qué pasa con las pymes si se les da oportunidad de aplicar y aterrizar esas políticas? Se las dejo de misión. Ustedes son los que se van a encargar de eso, de que estas pequeñas empresas puedan llegar a tener unas políticas justas de oportunidades. Acá les estoy hablando un poco de las pequeñas empresas y como les digo, hay un video que está colgado en la presentación y lo van a ver, que es sobre nuestra Política Nacional de Igualdad de Género. En la Política Nacional de Igualdad de Género lo que se destaca es que en la número 5 lo que se busca es reducir las barreras que obstaculizan la igualdad entre hombres y mujeres tanto en las instituciones del Estado como privadas. Y esta reducción de esta Política Nacional de Igualdad de Género, que por cierto esta es la última versión pero han habido anteriores, es importante que se aterricen en acciones. La política, que es el punto de partida de toda norma, es lo más importante para que se puedan aterrizar en leyes,
y luego en reglamentos y luego se aplican en la práctica. Cada sector debería tener el aterrizaje de la Política Nacional de Igualdad de Género, su ley y su reglamento, normas claras y cómo se tiene que aterrizar. Pero Adriana, ¿cuáles serían esas normas claras? ¿Las conocemos? Sí, están en la política, pero el aterrizaje de cuidado debería ser progresivo. ¿Y qué elementos deberían tener siempre en cuenta? Todo lo que tenemos actualmente. Estas políticas internas que ya aplican las empresas, si se pone un esfuerzo, van a poder ser aterrizadas ya en materia de medición. Hay algo que escuché hace poco muy interesante que decía que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se gestiona. Entonces podemos tener una política hermosa de Rama Clara, que es mi consultora de repente, y decir, Rama Clara tiene una política de igualdad de género excelente. ¿Y cómo sabes que hay igualdad de género en Rama Clara? No, es que la política está bien, tiene el sello, la firma de Adriana. Pero ¿cómo la mido? Ganan igual los ingenieros, ganan igual los abogados, tienes un comité de hostigamiento sexual implementado, has recibido un buzón de reclamaciones y has protegido a las personas que están poniendo sus casos a disposición de tu empresa para cuidarlos y llevarlos a buen puerto. Hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Y estas son justamente las herramientas que usa el mundo internacional. Esta es la respuesta de la comunidad internacional frente a todo eso. Una de las más claras en ESG, que es Environmental, Social and Governance, el social es justamente el de, a ver, ayúdenme a ubicarlo. ¿Cuál es el número? 5, excelente, no centímetros, 5. El de igualdad de género. Y eso está como uno de los 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible que deberíamos cumplir. ¿A qué año? Al 2030. ¿Ustedes creen que los vamos a cumplir? Podemos comenzar a conocerlos. Creo que muchas de las empresas mineras lo que han comenzado a hacer, y me he dado cuenta es, y hablo de las empresas formales, por supuesto, siempre haciendo esa acotación, es estos ODS, estos objetivos de desarrollo sostenible, unirlos a sus objetivos principales del negocio. Y ya cuando sinceras cuál vas a priorizar y cuál vas a medir y cómo vas a contratar a qué persona, si vas a tener currículums para evaluar ciegos y realmente aplicar a la profesión de las personas y no al género, es donde tú dices, así, estoy viendo un tema de igualdad de género, ¿no? Cuando tú ves que hay un ingeniero y una ingeniera que van a ser jefes de tu planta concentradora. Chicos que yo he escuchado, hace poco estuve en el Perunín y tuve la oportunidad de conocer a igual su comunidad estudiantil, pero en Arequipa, nos decían que no postulaban a prácticas porque tenían un poco de temor, porque si veían que Ignacio y Lucía postulaban, iban a contratar de todas maneras a Ignacio, porque él se iba a ir a la mina y se iba a quedar ahí, iba a tener más fuerza para estar en la planta concentradora. Y era una chica que estudia ingeniería de minas, como Ignacio. Entonces decía, no tengas temor. A veces las mujeres tenemos la tendencia a que si no cumplimos con todos los requisitos no postulamos. Y ese temor hay que quitárnoslo, porque yo siempre les digo, para postular y para hablar, no crean que es fácil hablar en público, pero es la práctica. Ya tengo 20 años, imagínense que he salido de la universidad, así que a veces me saldrá bien, a veces no tanto, pero si uno no postula y no prueba, no sabe. Y esa igualdad hay que lucharla. Conocí también a Patricia Downey, que es una de las históricas, digamos, en minería de campo, y te decía que cuando ella iba a la mina, en una mesa similar a esta, al comedor, ella entraba y todos comenzaban con la cuchara así, que era la política de bullying a las mujeres, que se llamaba de cuchareo. Si ustedes buscan en Google el cuchareo, que es bullying a las mujeres en la mina, es para que poco se descuadre, la atemoricen y se vaya a un costado o se vaya a almorzar fuera. Y así comenzó. Es una señora que ya tiene como 60 años y que sigue en campo. Y es una de las líderes de Women in Mining. Pero te comentaba un poco cómo es entrar a este mundo de la minería. Y es importante saber que si queremos llegar a estos objetivos de desarrollo sostenible, bueno, hay que atreverse. Y si ella no hubiera estado en campo hace muchos años, creo que no estaría hablando de esto. Como si fuese una anécdota que ya no sucede, por lo menos creo que no sucede, y que más bien estamos en otro nivel, donde los
CEOs, los inversionistas y los accionistas ya están dando una reingeniería a todo su sistema y decir, no, la sostenibilidad es una política, una externalidad, perdón, positiva, y sí lo tengo que aplicar, y sí tengo que aplicar el principio de igualdad de género. Ya a veces la palabra género hace algunos años no se podía decir, hoy clarísimo, igualdad de género, y eso creo que es un logro de mucha gente que se atrevió, ¿no? Finalmente les voy a decir cómo aterrizarlo, y en la ley hay muchos planteamientos que es importante destacar. Esto es algo que mencionó Mayra Figueroa, que es de la Oficina de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, lo van a volver probablemente desde la medición, que están haciendo un informe con Perú, ley en su momento, aterrizaje para el sector minero. Entonces, se lo voy adelantando. Primero, en dos ejes. El de integración de mujeres a las actividades centrales de la empresa, desde un aumento en la contratación de mujeres. Ya les van a decir los números, pero estamos sin mover la aguja hace muchos años, en un 6%. Igualdad de remuneraciones. Se tienen mediciones de que no es igual la remuneración ni la misma escala. Y mujeres en cargos directivos. Hace poco me llegó un flyer de una de las grandes empresas de comunicaciones en minería, que son pocas pero son conocidas, donde todo el flyer tenía 8 grandes CEOs mineros, hombres. Y me dije, oye, qué interesante, me gusta porque son gente que conoce el sector, pero ni una mujer, no tenemos ninguna directora, CEO, no sé, de repente gerente, ya, superintendente, que pueda hablar sobre el mismo tema. Yo creo que sí, pero todavía sigue siendo difícil. Colaboración y logro de un efecto multiplicador, y eso va básicamente a sembrar, no a lo que ya tienes. Esta es la foto del momento y eso es lo que quieres que venga sobre la marcha. Uno, tener perspectivas de carrera, y eso se ve a todo nivel. Recuerdo cuando entré a un estudio de abogados, saliendo de una MG donde estuve 6 años, fue increíble que a mí me dieran en una curva cuánto iba a ganar en todos los años, y yo trabajé 6 años en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que ese fue mi inicio, ¿no? Yo partí de una ONG y luego entré a un estudio de abogados, y en el estudio de abogados el socio me dijo, no te preocupes, tus primeros 3 meses vas a ganar esto, tu segundo mes. Increíble. Y luego vi que había un manual para ganarte un premio, era prácticamente un jeroglífico, ¿no? Porque nunca te lo ibas a ganar, pero así, si haces esto, si traes tantos clientes, si llegas a tanta escala de productividad, te ganas un curso. Entonces yo dije, no tengo que hacerlo, o sea, si está la fórmula, tengo que ganarme el curso. Bueno, ¿qué creen? ¿Me lo gané o no me lo gané? Si lo estoy contando es porque me lo gané, obviamente. Si no, no lo contaría. Porque era un jeroglífico, de verdad, era traer los clientes, que el 10%, no sé qué. Claro, la empresa piensa en productividad, pero al final no tenía las reglas claras sobre qué curso, y me fui a estudiar innovación tecnológica a un programa donde también me vieron como un bicho raro, porque todos eran ingenieros, en un programa de innovación. Y yo decía, bueno, pero es que yo soy muy joven, quiero implementar temas ambientales y yo no soy el típico socio de carrera mayor, entonces tengo que meter innovación en mis productos. Y diseñé un par de softwares que quedaron en muchos temas buenos, pero que hoy por hoy ya es algo común. Ustedes saben, hay software para medir huella de carbono. Bueno, se me ocurrió poner temas legales de huellas de carbono, y allí trabajé. ¿Y con quién compartía esto? Con forestales, ingenieros forestales, con biólogos, con sociólogos, y eso es lo que hace linda una carrera. Creo que convivir con todas las gamas de carrera, ¿no? Y esta colaboración, esta perspectiva de carrera me la dio un pequeño manual que dije, sí, pues, ¿por qué no tenerla? Y creo que es importante y va a ser norma. Tiene que haber, así como hay un plan anual de seguridad que se manda al ministerio todos los años, debería haber un plan de carrera perspectiva para tus trabajadores. No para las mujeres, para todos. Así sabes por qué puedes ascender y por qué no. En algún momento se dará EPPs específico de cada género, eso lo vi en Perú mucho y eso está dando, me pareció interesante. Becas de estudios a mujeres, vigilancia a través de un ente independiente ante la violencia de género, y eso es importantísimo por un tema de no solo cumplir con la ley, sino que en efecto sea independiente y que tenga la discrecionalidad para llevar los casos aparte, ¿no?
el tema de reclamaciones y por supuesto temas de salud de la mujer que son importantes sobre todo en zonas de alto riesgo. Bueno, ya les dije, soy de Women in Mining y sobre esto no me voy a detener porque ya seguro todas van a hablar sobre esto, pero lo que más me interesó de estar acá es que soy parte de una comunidad que me ha servido de mucho, que me ha traído acá nuevamente a la universidad y que me permite estar orgullosa de trabajar para un sector, porque soy abogada de empresas, que creo que solo si creen en lo que hacen para cuidar el medio ambiente, yo voy a trabajar con ellos. Todavía puedo decir que sí lo puedo hacer. Me ha pasado que no creo en su discurso, que son el típico greenwashing, entonces les digo gracias, no mucho, muchas gracias, no van a implementar lo que les voy a decir. Así que eso también es importante saberlo desde ahorita. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Qué quieres hablar? Y ser coherente con lo que estás trabajando. Porque no trabajar con mineras me permite decir, bueno, no, o trabajo con mineras o no trabajo. Sí, trabajo con ellas, pero con las que quieren hacer las cosas bien. Hay otra organización que se llama Líderes por la Equidad de Género que incluye a todos los sectores, no solo a mineras, que de hecho ahora he escuchado a muchos que están en el CADE hablando sobre el tema y que ya lo mencionan, que ya se sabe que son líderes. Hay una comisión que son de 12 personas y miren ustedes, 6 CEOs mujeres, 6 CEOs hombres. Hay una equidad hasta en el comité. Entonces sí hay mujeres líderes, pero nos falta visibilizarlas. Finalmente les puedo decir que hemos conmemorado 165 años desde aquella huelga, la huelga que les mencionaba, donde se pedía una jornada de trabajo de 10 horas, imagínense 10. Hoy por hoy en la Constitución Política tenemos 8, ¿no? E igualdad de salarios, pero la lucha todavía sigue, seguimos buscando la igualdad de género, la equidad salarial, pero también caminar libres, y eso también es parte de la exposición que probablemente las mujeres tengamos y que tenemos que cuidarnos. A veces mi mamá me decía, pero ¿estás segura que vas a ir a la mina en pandemia? Y yo decía, bueno, me siento más segura yendo a la mina en pandemia que yendo a un mall, porque me cuidan tanto y me hago todas las pruebas y estoy tranquila. Hay que saber con quién trabajar y cómo hacerlo. Pero no puedo decir eso, pero lamentablemente no puedo decir como Berta Cáceres, que luchó por su comunidad, que está salva, ¿no? Que está sana y salva. Hay que pensar a nivel ya mundial, a nivel global. ¿Cómo hacer para que estos derechos sean justos a todo nivel? Ojalá que pueda seguir viva para ver el día en que todas las mujeres y niñas del mundo tengan la oportunidad de convertirse en lo que sea que quieran ser. Muchas gracias. Agradecemos a Adriana Abrazo por su excelente aporte. Conocer su experiencia nos permite conocer sobre la realidad del ámbito laboral que nos espera como futuras mujeres en la minería. Que hay cambios significativos, sí, y esto es gracias también a espacios como WIN y gracias a líderes y mujeres como ustedes que se toman el tiempo, ¿no?, de impartir su conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Berta, y gracias a todos por su atención. Ahora contaremos con la participación de Alison Rodríguez, quien nos presentará el tema desde la perspectiva sociológica. Muchas gracias. No, yo te lo paso, por favor. Alison Rodríguez es doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia y magíster en Sociología en Estudios Sociales y la Ciencia y Tecnología. Es experta en temas sobre género, educación, ciencia y tecnología, con publicaciones, varias publicaciones al respecto. Actualmente es docente en la CUP, en la Universidad de San Marcos y en la Universidad del Pacífico. La recibimos con un fuerte aplauso. Todo inspirada, ¿no? Después de escucharte hablar. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, yo estaba mucho pensando cómo puedo titular, ¿no?, la disertación del día de hoy, porque además, también al igual que Adriana, soy una apasionada, pero en este caso del feminismo, de las miradas críticas y la interpelación sobre el rol que cumplen las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces yo estaba pensando en esta idea de las mujeres que desafían el mundo o el mundo que desafía a las mujeres. Y yo creo que es una suma de ambas cosas, ¿no es cierto? Es por un lado este desafío que tienen y han insertado las mujeres frente a situaciones de desigualdad que muy bien han señalado. Bien, tenemos una cultura icónica, ¿no?, donde las mujeres hacen y transforman la ciencia. Pero yo quería empezar
con estos dos señores, curiosamente, ¿no? Por un lado ustedes tienen a Tim Ham y de otro lado tienen a Laurel Sanger. Tim Ham, premio Nobel en Fisiología y Medicina del año 2001, y aquí tienen al director de Harvard del año 2005. Ustedes se preguntarán por qué Allison tiene que aludir a estos personajes. Yo les voy a comentar la anécdota. Tim Ham, en una expresión un tanto inadecuada, señaló que las mujeres y hombres no podían compartir laboratorios de manera común, que más bien se debía tener laboratorios separados. ¿Por qué? Porque las mujeres se enamoraban, ¿no es cierto? Los hombres se enamoraban de ellas, pero lo peor es que cuando se criticaban, de pronto los resultados de las investigaciones de las mujeres, ellas se ponían a mirar. Eso dijo Tim Ham. Y por otro lado, Laurel Sanger, director de Harvard del año 2005, en el año 2005 da una disertación de bienvenida. Él se preguntó, ¿por qué será que las mujeres no son premios Nobel, no tenemos mujeres físicas, mujeres químicas, ¿no? Que realmente, o mujeres en el mundo de la matemática? Y él mismo dijo, son tres las razones. La primera, que las mujeres no se pueden dedicar 40 horas, 80 horas a la investigación. Segundo, es que de pronto existen algunos estereotipos de género que impiden que ellas lleguen a hacer investigación y a tener un nivel de notoriedad, ¿no? Y tercero, decía que las mujeres no estaban como muy capacitadas para poder entrenarse y dedicarse a la vida de investigación. Él dijo que de estas tres alternativas, ¿no es cierto?, la primera y la tercera eran verdaderas y la segunda era falsa. Felizmente no duró mucho tiempo porque al mes lo votaron, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo no se puede aceptar formalmente una exclusión de carácter explícito. Pero yo creo que al margen de esas circunstancias hay que agradecerles mucho, la verdad. Y yo creo que hay que agradecerles mucho porque eso nos da cuenta que los estereotipos de género no han cambiado, siguen permanecen. Claro, ya no de manera explícita, ¿no es cierto? Sino, peor aún, de manera muy sutil. Nadie se da cuenta. Están ahí, están instaladas. Claro, naturalizado, institucionalizado, pero de una u otra manera también validado por nosotras mismas, ¿no es cierto? Y esto, bueno, tiene algo de historia también. Estuve leyendo la vez pasada a Michel Ledoux en el Sex du Savoy, publicado en 1998. Ella decía que el saber aparecía como algo alejado de carácter femenino, ¿no? Dice, el saber es sagrado de Dios y del hombre, pero que es como el saber y cómo se sabe, ¿no? Recuerden, ¿no es cierto? Aristóteles también lo señaló en su momento, ¿no? Que las mujeres no éramos personas completas, ¿no? Que éramos hombres incompletos, ¿no? Y que lo que caracteriza a las mujeres es justamente este sentimiento más subjetivo, ¿no? Muy emocional, no son racionales, ¿no es cierto? La racionalidad no existe. Entonces, si nosotros asumimos que el saber se construye basado en la razón, entonces la emoción no tiene nada que hacer, ¿no es cierto? Y esto es bien interesante porque estas lógicas en torno a cómo se construye la ciencia, cómo se construye la tecnología, hacen alusión del uso de la racionalidad y de la objetividad y de la neutralidad como sus características, ¿no es cierto? Sin embargo, quienes hacen ciencia y quienes hacen tecnología no son seres de otro mundo, ¿no? No se encuentran suspendidos fuera de la tierra, son las personas las que hacen ciencia y hacen también tecnología, ¿no? Y bueno, hay una, bueno, ustedes han visto seguramente esto, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan de esa parábola bíblica que dice que efectivamente Adán y Eva llegaron al paraíso, ¿no es cierto? Y Dios le dijo, por si acaso, no coman de este árbol, ese es el árbol prohibido, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Claro, Eva cometió el gran error, ¿no es cierto?, de comer el fruto prohibido. Y por eso, o sea, por la culpa de Eva, ¿no es cierto?, toda la humanidad ahora tiene que trabajar para Dios, ¿no es cierto? Pero Michel Ledoux se pregunta si realmente esta manzana era realmente una manzana, ¿no? Y si hacemos una lectura un tanto crítica en torno a esto, probablemente lo que se estaba condenando a Eva era su curiosidad y el acceder al saber, el acceso al saber. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque de pronto si nosotros hacemos un recorrido un tanto histórico en torno a la relación de las mujeres con el saber, nos daremos cuenta que este tiene muchísimos años de antigüedad. Lo que pasa
como bien dice Silvia Federici en El Calibán y las Brujas, en realidad esta historia, ¿no?, de la vinculación de las mujeres y la ciencia siempre ha sido condenada. No se olvide que el saber pertenece pues a Dios, ¿no? No habrán escuchado a sus mamás cuando les dicen, Dios todo lo sabe, todo lo ve, hijita, todo lo ve, ¿no es cierto? Y todo lo sabe también. Entonces, pertenecía pues a Dios, ¿no es cierto?, a un ser supremo. Pero ese Señor Supremo tiene que dejar pues una herencia, tiene que dejar un legado. Entonces, el conocimiento se fue entregado a quienes lo representaban en la tierra. ¿Y quiénes lo representaban en la tierra? Claro, los sacerdotes, ¿no es cierto?, los curas, ellos adquirieron el saber. Y es por eso que no es de extrañar que los primeros monasterios fueron las primeras escuelas. En los monasterios se impartía el conocimiento y se impartía en latín, pero eso sí, se impartía no para todos, ¿no es cierto?, para los hombres que tenían dinero, para algunas mujeres muy poderosas, digamos, pero no era de acceso público. Ahora bien, eso ya en el tiempo, ya estamos hablando del medioevo, no sé si ustedes han escuchado la historia de la cacería de brujas, ¿no? ¿Han escuchado, cierto? La gran cacería de brujas, uno dice, sí, las mujeres malvadas, ¿no es cierto?, que a través de sus cuerpos incitaban al pecado, tenían los famosos aquelarres con el que renovaban la alianza con el demonio. Pero si uno hace una mirada crítica a esas historias y ve un poco historia crítica, ahí tenemos a Friedrich y a otras personas también que han estudiado sus temas, nos vamos a dar cuenta que en realidad no eran ninguna brujas estas mujeres, eran mujeres sabias. Y las primeras mujeres sabias eran las médicas, eran las químicas, las biólogas, las parteras. Claro, si las mujeres no podían acceder al conocimiento formal, la gran pregunta de la sociedad era cómo adquirieron conocimiento pues esas señoras, ¿no es cierto? Entonces nuevamente la idea original, solo Dios lo sabe. Ah, pero el otro que sabe no es solo Dios, sino el demonio, ¿no es cierto? El demonio aparece como una figura que también todo lo puede, pero para el mal, mientras que el otro para el bien. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Matar a esas mujeres. Se las perseguía y se las asesinaba, ¿no? Además, previamente se las pasaban por un proceso de letanía terrible porque tenían ellas que justamente admitir su alianza con el demonio. Y claro, esa parte de la historia de mujeres que en el medioevo hacían ciencia es la parte de lo que se ha olvidado. Y bueno, uno dice de pronto, ¿qué ha pasado luego? Ya estamos hablando del tiempo de la Revolución Francesa, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Por qué las mujeres nos costaron tanto poder acceder al derecho al voto, ser reconocidas como ciudadanas, ¿no es cierto? Y curiosamente, para la Revolución Francesa se decía de que todos los seres iban a ser iguales ante la ley, ¿no es cierto? Y además se decía que las mujeres también tenían derecho a ser ciudadanas porque habían trabajado arduamente en este proceso de liberación. El uso de la razón, recuerden ustedes el siglo de las luces, la racionalidad, la modernidad, impone un nuevo ritmo de vida para la sociedad. Sin embargo, este ritmo de vida no necesariamente modificó las formas de pensamiento clásico, ¿no? Entonces ahí tienen a Rousseau, Montesquieu y otros que decían que toda educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres, gustarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos. Cuando jóvenes educarlos, cuando grandes cuidados, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. Aquí los deberes de las mujeres en todas las épocas y los que se les debe enseñar desde su infancia. Las mujeres, después de la Revolución Francesa, no pudieron acceder a la ciudadanía, no tenían derecho absolutamente de nada. ¿Y en qué se basaron justamente Rousseau, Montesquieu y otros? Nuevamente retomaron las palabras de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles, Platón, ¿no?, señalaban que como las mujeres eran emoción y no tenían razón, ¿no es cierto?, eran sujetos inferiores, entonces estos señores, digamos, impulsores de la Revolución Francesa, decían, pero sí, el sujeto ciudadano es un sujeto racional, ¿no es cierto? El sujeto racional controla dos cosas, controla su cuerpo, pero controla también sus emociones. Si las mujeres no tienen racionalidad, solo tienen emotividad, entonces no son capaces pues de controlarse ellas mismas, ¿no? No pueden controlar su cuerpo, pero tampoco pueden controlar sus emociones. Entonces hay que controlarlas. Y eso es lo que ha pasado. ¿Quién las controla? Los hombres. Es por eso que mucho del conocimiento
que de pronto las mujeres han generado desde la más remota antigüedad, no se da a conocer porque sencillamente ellas no podían patentar, tampoco podían de una u otra manera dar a conocer sus resultados de investigación. ¿Y por qué cuento todo esto? ¿No? Lo cuento porque parece mentira, nosotros no estamos en el siglo XVIII, estamos ya en el siglo XXI. Pero miren ustedes, ¿no? Acá aparentemente hay una crecida impresionante de la presencia de las mujeres en el mundo de las universidades. Actualmente, me contaba una amiga que trabaja en SUNEDU, estamos alrededor del 55%, las mujeres representamos el 55% de toda la población universitaria, ¿no? Y es ahí el progreso. Y esto es una cosa súper importante, ¿no? Significa que las mujeres estamos estudiando no solo más, ¿no es cierto? Estamos tratando además de tener mayor presencia no solo en los pregrados, sino también en posgrado. Pero aquí vienen ustedes las profesiones, seremos más, pero también seguimos en las carreras altamente tradicionales, ¿no es cierto? Si ustedes van por aquí, las ciencias y las ingenierías, la presencia bueno, de la población, el interés en estas carreras les da un puntaje muy importante, porque además dentro de la perspectiva del mundo de las ingenierías y de las ciencias, las ingenierías son vistas como carreras altamente rentables. Y miren aquí, acá tenemos ya las profesiones, pero divididos por hombre y mujer, ¿no? Y aquí nos vamos a dar cuenta que las mujeres pues se encuentran muy poco representadas. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? Si las carreras de ingeniería son las más reputadas en este tiempo, ¿por qué las mujeres no están? No están representadas. Si ellas representan más del 50% de la población universitaria. Bueno, y eso también se da en ese gráfico un tanto antiguo, pero es el último que pudo colocar, compartir el INEI. Y habla un poco de cuál es la presencia de las mujeres en el campo del pregrado y del posgrado. En el pregrado, aparentemente, estamos más o menos igual. En posgrado, más bien, hay una mayor presencia femenina, sin embargo, el grado de docente o doctorandos baja la presencia. Eso debe ser explicado por las labores del cuidado y en términos de su producción científica, les diga, ¿no? Las mujeres producen mucho menos, ¿no? Y producen mucho menos, en este tiempo de pandemia, mucho menos aún, porque, bueno, finalmente han estado ocupadas pues, como cuidadoras del hogar al 100%. Y esta misma poca presencia se observa en el coste, ¿no? En la fuente del Gino Renacido, ¿no? En donde nosotros podemos mirar que efectivamente la presencia de las mujeres sigue siendo poca. Las mujeres representan menos del 30% en toda el Registro Nacional de Investigadores que tiene el Consejo. Y bueno, aquí tenemos algunos datos, ¿no es cierto?, de quienes investigan en el país. 19% de las docentes que investigan en ciencia y tecnología son mujeres, 19%. Aquí la PUC tiene más de 100 grupos de investigación y solamente el 18 o 20% son liderados por mujeres, ¿no es cierto? Entonces esto también se ve expresado en números y porcentajes en cuanto a producción académica. Miren, el 17% de las mujeres miembros de la Academia de las Ciencias son mujeres, ¿no? Entonces aquí, y podemos seguir dando más datos. Por ejemplo, según SUNEDU, en el año 2016, 3 de cada 10 egresadas en ciencia y tecnología eran mujeres. Esa cifra aumenta un poco más en la maestría, ¿no es cierto? Pero en el doctorado vuelve a caer, ¿no? Y si de pronto hacemos una revisión general de cuáles son las carreras con muchas menos mujeres, ingeniería, minas, mecánica, son una de las que liderarían el LISA, junto con algunas carreras ciencias básicas como matemática y física. Matemática y física son espacios también donde no hay muchas mujeres. Y bueno, Alice Rossi en los años 80 se preguntaba pues por qué son tan pocas, ¿no es cierto? Y a partir de esto empieza desde el feminismo propiamente, específicamente de la epistemología feminista, trató de develar, ¿no?, qué está pasando aquí. Y ahí viene el aporte un tanto de la sociología y también de la filosofía que lo voy a concluir muy brevemente con ustedes, ¿no? Para los diversos estudios que se han desarrollado, específicamente son pocas porque existe una fuerte presencia de elementos en la etapa escolar, ¿no?, en el campo de la educación. Y ahí es bien interesante
interesante dentro del mundo de la educación no solo saber qué cosas se transmiten, sino también cómo se transmite, pero también tratar de revelar algo que nosotros llamamos el currículum oculto. Estas investigaciones vinculadas a los estudios pedagógicos empiezan a darse cuenta cuál es el lenguaje que se utiliza, qué tipo de textos son los que se comparten, qué tipo de contenidos, qué tipo de discursos existen, cuál es la metodología, cuál es el lenguaje. Y lo que se señala es que efectivamente, además de la familia, es justamente la escuela uno de los grandes expulsores de vocaciones científicas y de ingeniería también, ¿no? Porque sobre todo desde a partir de la secundaria son las propias estudiantes que van alejándose de las ciencias y de las ingenierías. No sé si acá todos somos algunos más que otros de ciencias sociales, ¿no? Pero ¿cuántas son ingenieras acá? ¿O están estudiando ingeniería? ¿No? Bueno, pero yo vengo del mundo de las letras, ¿no es cierto? Y ciertamente, pues mi forma y la manera como yo he aprendido matemáticas ha sido cruzada. Nosotros aprendimos, ¿no es cierto? Todos los que estudiamos derecho, educación, filosofía, que tenemos tirria, ¿no es cierto? Yo siempre comento que una de las cosas que aprendí de verdad del colegio es, bueno, ¿qué significa pi? ¿No? O sea, y pi era 3.1416. Ahora, ¿para qué sirve? Eso es una buena pregunta. Porque yo no sé para qué sirve. O sea, pero, ¿por qué? Porque las expertas en temas de análisis curricular justamente se decían que una de las cosas interesantes es cómo la matemática, la aritmética, ¿no? La química, no tanto la química, se convierten en una especie de paradigmas abstractos, ¿no es cierto? Y que de pronto lo que deberíamos hacer en el campo pedagógico es un elemento práctico a fin de que de pronto estas grandes nociones en torno a la matemática que sirven muchísimo, ¿verdad? Tengan aplicaciones prácticas y concretas, ¿no? Nuria Solsola tiene un texto muy bonito que se llama De la química a la cocina, ¿no es cierto? Y ella decía, bueno, se explicaba, ¿por qué existen tantas mujeres en la química? Eso le pregunta a las chicas que están haciendo ciencia, que estudian ciencia. ¿Por qué nunca se han preguntado por qué hay tantas mujeres en química? ¿Por qué será? Esa es para la primera pregunta. Y otra cosa que siempre les digo a mis estudiantes de estudios generales de ciencia, ¿no? En sociología, que llevan sociología. Tengo muy buenos estudiantes en sociología. Yo les digo, a ver, ¿cuál es la ingeniería menos ingenieril? Y se ríen. Es industrial. Es la menos ingenieril. Y curiosamente cuando yo vuelvo a preguntar por qué ingeniería industrial es la menos ingenieril, porque dicen que ahí les dan más letras, ¿no es cierto? Sí, hay cursos más de ciencias sociales, ¿no? De gestión, de administración. Dicen que no es científico porque no hay muchos números, según la lógica del... Pero además hay una cosa bien interesante. Ingeniería industrial es el sector que más mujeres hay. Y desde ya se genera un estereotipo, ¿no? Generamos un estereotipo, diciendo, ay, la menos ingeniería. Ah, no, porque hay puras letras, nomás les dan, y de pronto, curiosamente, ese es el espacio donde más mujeres hay. Entonces, cuando uno se da cuenta, ay, ¿verdad? ¿No, profesora? Sí, ¿verdad? Entonces, con respecto a la parte educativa, tenemos estos hallazgos, ¿no? Y luego, lo otro que también es importante, según los estudios desde la sociología y desde la sociología de la ciencia, no sé, ahí pensamos en Robert Barton, es el tema de la historia, ¿no es cierto? Si uno preguntara aquí cuántas de pronto quienes, si les recordarán a algunas científicas más relevantes, no pasaremos de Marie Curie y probablemente de Rosy, ¿no es cierto? Nadie más. Y eso ocurre porque la escuela, como dice Federici, con esta persecución a las mujeres sabias de la época, formó parte de la historia, ¿no? Entonces las mujeres no aparecemos pues en la historia oficial de la ciencia, ¿no es cierto? Y el desarrollo científico-tecnológico. Aquí, por ejemplo, se ha valorado el descubrimiento de la bomba, pero no se reconoce que, por ejemplo, una mujer creó lavavajillas, o que las mujeres crearon los pañales, o que las mujeres crearon los biberones. Nadie lo valora, porque se considera que esas cosas a las que se dedican las mujeres tienen que ser del mundo pues, de la cotidianidad, ¿no es cierto? Y bueno, la importancia de la historia. Y bueno, aquí por ejemplo esto es un aporte básicamente sociológico y tiene que ver con esta idea de cómo podemos nosotros reconocer los conjuntos de situaciones discriminatorias.
la discriminatoria, y los aspectos discriminatorios, voy a pasar esto un tanto más rápido. Y los aspectos de orden discriminatorio operan alguna información sobre los cumplimientos y los aportes de las mujeres. Y sobre los aspectos discriminatorios ya decíamos que ya no son explícitos, ¿no? Pero en el mundo de la sociología señalamos que existen tres formas de discriminación, ¿no? Y de inclusión: los explícitos, los ideológicos y los implícitos. En el caso de los explícitos, bueno, en realidad en este tiempo nadie diría prohibido que entren las mujeres, ¿verdad? Aquí no entran mujeres, nadie, por más que lo piensen, ¿no es cierto? Y uno dice, no, ya nadie piensa eso, no les voy a mostrar que no están ciertos. ¿O no? Los explícitos, sí, nadie se puede animar a prohibir el ingreso a las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología. Pero también había razones ideológicas, como por ejemplo lo decía Kim Han, o de pronto Rousseau, o de pronto también filósofos como Aristóteles, que decía que ideológicamente las mujeres eran menos y no tenían por qué estar construyendo conocimientos debido justamente a sus niveles de escasas neuronas, ¿no? Pero aquí también hay otro tipo de discriminación que opera con mucha más frecuencia, ¿no es cierto?, que son los implícitos o informales, ¿no? Y esta discriminación implícita opera mucho en el campo de la universidad. Cuando nosotros hablamos porque las mujeres no están en los puestos de poder, basta con ver nada más el espacio de la Universidad Católica para darnos cuenta que las mujeres no se encuentran muy representadas en términos de toma de decisiones. Y que existen dos tipos de discriminación implícita, una territorial y otra general. La territorial, y esto tiene que ver con muchas carreras de ingeniería también, donde ahí se las relega a las mujeres a actividades un tanto monótonas y simples, ¿no? Cuando uno pregunta a un ingeniero civil, ¿y tú qué cosas haces? Bueno, yo me encargo de hacer los reportes, de hacer los documentos, a veces veo los planos, pero no necesariamente está donde pues, debiera estar por sus capacidades. Entonces se relegan a las mujeres en actividades que no tienen mucho valor. Y la otra, de gran importancia, es esa discriminación de orden jerárquico. Es decir, cómo se impide que las mujeres se ubiquen en espacios de toma de decisiones y de poder, ¿no es cierto? Eso se ve mucho en los espacios universitarios, ¿no? Vamos a hacer una mirada general y vamos a darnos cuenta que efectivamente existen muy pocas mujeres que son vicerrectoras, ¿no es cierto? Muy pocas mujeres que son directoras de centros y institutos de investigación, muy pocas mujeres que son docentes ordinarias a tiempo completo. Eso es una característica. La mayor cantidad de porcentaje, no solo en esta universidad, de mujeres que se han contratado como primera docente de formación. Y la docencia o la asignatura es uno de los tipos de contrato más explotador que existe. Pero que si está presente en la mujer, porque no tiene que hacer ningún tipo de negocio. A ver, los aspectos de orden psicosociocultural que también han sido distinguidos dentro de la lista de aspectos que no pueden explicar la presencia de las mujeres tienen que ver con los aspectos relacionados a la motivación, a la socialización. Si cuando hablamos de la socialización, no solamente estamos hablando del proceso de las mujeres, sino principalmente de la familia. Y aquí en socialización es importante tomar en cuenta los juegos, los discursos, las prácticas de lo que significa ser hombres o ser mujeres, que de una u otra manera se vuelven elementos normativos para la vida en sociedad. Entonces, pero aparte de estos aspectos, como bien señalan algunas investigaciones recientes, también es importante la motivación, la influencia familiar para la definición de las carreras y la vocación. Normalmente estuve mirando una investigación de Salas y Dornani, el día de ayer, sobre cómo se van construyendo las vocaciones en ingeniería y en ingeniería de minas también, y hablaban de que siempre una mujer escoge una carrera de ingeniería porque tiene un familiar, ¿no es cierto? O la madre, o el padre, que fue que desde muy pequeñas nos empezó a involucrar en este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Entonces, además de eso, también tiene un papel muy importante en la autoestima, la autovaloración. En secundaria, muchos jóvenes piensan que los hombres son mucho más hábiles en las matemáticas y en carreras y en cursos de ciencias que las mujeres, siendo ellas mujeres estudiando, que cursan estudios de ingeniería. Pero la autoconfianza es otro elemento importante para la definición de la carrera. Muchas mujeres no se consideran como mujeres, nosotros somos, eso no solo nosotros,
evidencias que se han encontrado en los últimos estudios más recientes en torno a la cultura latina. Primero, la permanencia del machismo. Y ese machismo se expresa en el plano tosco, pero no solo en el plano tosco, sino también en el docente, ¿no? Donde se asume que justamente el campo minero es un espacio donde y además se considera como un área de alto riesgo, ¿no? Pero también existen discriminaciones. Yo recuerdo mucho un profesor de ingeniería de minas y de mecánica que ellos decían que las mujeres no podían entrar a la mina y que por más buenas que sean las mujeres nunca las iba a contratar. Y no las iba a contratar sencillamente porque las mujeres cuando están menstruando se ponen mal y que nadie puede ir a pelearles un médico ni tampoco, porque o sea, las mujeres vistas como una carga, ¿no es cierto?, por sus situaciones de carácter, digamos, su condición como mujer. La idea de la hegemonía masculina como algo que se tiene que enfrentar, ¿no es cierto?, que es un elemento que también comenta a manera de testimonio, lo voy a pasar por un ratito porque ya tengo que terminar, ¿no?, de cómo la hegemonía masculina se da en todos los espacios y esos espacios se vuelven estructuras sociales, o sea, de pronto normalizamos, como comentábamos aquí, lo normalizamos, incorporamos los discursos de aparente meritocracia como algo real. Pero una cosa que es cierta es que ni la ciencia ni la tecnología ni son objetivas ni son neutrales. No existe neutralidad. No existe neutralidad en la concepción teórica, pero también en la concepción práctica de este ejercicio. Por tanto, se recrean situaciones de discriminación, se recrean situaciones de no reconocimiento, ¿no es cierto? Pero las mujeres que se encuentran dentro de su espacio piensan que de verdad han llegado ahí por puro mérito, ¿eh? O sea, si ustedes escuchan al ganador del premio no, y cuando me dicen, pues ahora que quiero decir si me han discriminado, ¿verdad? Si me ha pasado esto, recién empiezan a darse cuenta cuando empiezan a contrastar, ¿no? Y el rol de la discriminación siempre es sutil, ¿no? Yo recuerdo mucho, una de las cosas que siempre comento en clases, cómo se generan estas situaciones, ya estoy terminando, estas situaciones discriminatorias dentro de diversos espacios, ¿no? Recuerdo que fui a marcar a estudios generales de ciencias, donde di todo, hace varios años, incluso sociología, y de pronto paso y no leían ni TI el escáner, ¿no? Entonces la secretaria me dice, profesora, no, mejor dijiste su nombre, ya, entonces voy a ir a tomar un café, no se vaya a ir, me dice, le voy a entregar unos documentos para la corrección de la práctica. Entonces me voy, empiezo a sacar mi cafecito, y había un grupo de profesores en la parte de la sala, ¿no es cierto? Entonces regreso, recojo el material, empiezo a hojearlo y otra profesora ingresa y tenía el mismo problema. Pasa el TI y no leía. Yo le digo, profesora, creo que mejor tiene que digitar. Ay, no, esta cosa está mal lograda. O por el TI, esta cosa está mal lograda. Y los profesores que estaban atrás de ella le dijeron, y la profesora también. Yo me quedé, ya iba a salir a defender a la profesora, volteo, y la profesora, ay, qué graciosos que son ustedes también están mal logrados. Feliz, nadie se ofendió, chao, 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 chao. Entonces, ¿cómo operan estas situaciones? Es interesante. Bien, solamente para comentar, utilizando un poco el texto de Salas y Romaní, algunos de los testimonios. Me siento preparada para entender a los hombres, pero creo que todavía va en el carácter o actitud de la mujer, porque igual hay mujeres que son muy delicadas, como que uno les dice algo, lloran, y otras que están preparadas para eso, porque los hombres son pesados, hablan fuerte y siempre te van a querer pisotear. Es una chica de ingeniería de minas. Acá otro testimonio, las mujeres tienen que trabajar en esto. Yo creo que al igual que uno tiene que tener carácter para saber ubicar al machista que te quiera bajar de perfil o tratarte de pasar de igual, porque voy a estar con puros hombres, ¿no? Bueno, aquí hay un testimonio de una investigación que dice, que decían, aquí hay que hacerse respetar, ¿no? Y así como esto, existe también el doble rol. Aparentemente existe equidad, aparentemente nadie es machista, pero los testimonios dicen lo contrario. Este es el escenario que yo creo que debemos tomar en cuenta. ¿Tener más mujeres en la ciencia? Sí, pero también necesitamos instituciones preparadas también para quebrantar esas estructuras que se recrean en el campo universitario. No queremos más ingenieras que reproduzcan los mismos estereotipos, ¿no? Que validen estructuras que no son justas, ¿no? Bueno, yo eso lo digo también como
como feminista, ¿no es cierto? Y les agradezco enormemente por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison, por la presentación. Ha sido muy interesante, una cosa muy interesante sobre la guardia profesional. Ahora le damos el pase a nuestros tres ponentes que tienen experiencia profesional en el rubro minero y nos van a comentar desde su experiencia y sus conocimientos cómo es trabajar como mujer en este rubro. Las recibimos con un fuerte aplauso. Ahora vengo a presentar un poco más. Zuri Kotil es ingeniera química con posgrado en gestión minera, tiene más de 13 años de experiencia en el sector minero y ha sido parte de proyectos y puestos en marcha en equipo para el transporte de residuos y relaves convencionales, pesados y filtrados. Daisy Olarte es ingeniera de minas con posgrado en negocios. Se desempeña en el área de operaciones de mina y es experta en temas de perforación y voladura. Es parte del Plan de Minado 2023, Mina Reliquias y Mina Caudalosa Grande. Natalie Vázquez es comunicadora para el desarrollo con estudios en prevención de conflictos, gestión social y gestión de proyectos. Actualmente lidera el grupo especializado de trabajo técnico de gestión social y comunidades y es gestora de proyectos y programas en Women in Mining Perú. Por favor, recibamos a nuestras ponentes con unos cálidos aplausos. Muchas gracias. Ahora pasemos a nuestra primera ronda de preguntas, cuya finalidad es conocer un poco más sobre nuestras invitadas. Para Zuli, Daisy y Natalie, ¿cuál es o ha sido su último trabajo relacionado con el rubro minero? ¿Cuáles son o fueron sus principales tareas? Muy buenas tardes con toda la sala. Yo me voy a poner de pie porque no sé estar sentadita. Muchas gracias. Agradecer a quienes organizaron este evento. Gracias Lisa, gracias Brenda, a las anteriores ponentes que nos han desfigurado la tarde. Gracias Adri, Ale, gusto conocerte. Ahora me hiciste reflexionar mucho y esa pregunta me la han hecho varias veces en distintos conversatorios. Y cada vez que llego a un conversatorio me doy cuenta que mi respuesta va también madurando porque yo también voy creciendo. Entonces, si eso me lo hubieran preguntado en el primer año que estuve en Mina, hubiera sido otra respuesta. Pero ahora quiero iniciar un poco, o sea, contarles un poco acerca de mí para entender por qué da mi respuesta, si me lo permiten. Yo vengo de la tercera generación de mujeres. Mi abuela, mi madre, no pudieron llegar a hacer estudios. Recuerden que recién aquí en el Perú, en 1951 y 1952, las mujeres recién podían votar. Y si querían ir a votar y eran solteras, 30 a 40 años, tenías que pedir permiso a tu papá. Y si no tenías esposo, pues tampoco podían estudiar. Entonces, mis amorosas y grandes abuelas, que yo las recuerdo con mucho cariño, ellas no pudieron estudiar. Mi madre quiso estudiar muchísimo, una carrera universitaria tampoco lo pudo hacer. Entonces yo nací con el amor de mis padres, nací en Huancayo. Entonces en Huancayo también había, nací en una comunidad, llamarlo así, donde era normalizado que las mujeres 15, 16 años las casan, no las que ellas querían, las casan para unir familias, hacer nuevas alianzas. Entonces, como mis ancestras no habían hecho tareas de estudio, se dedicaban a la agricultura, que es por muchos años donde yo me fui alimentando de ello. Entonces yo fui creciendo y fui a una escuela pública. Mi papá se tuvo que inventar de todo para que yo estudie, porque también estábamos limitadas a estudiar las niñas. Solo podías estudiar en una escuela si vivías a unas cuadras de esa escuela. Entonces mi papá se tuvo que inventar a mudarme por unas fechas y de ahí me regresó a la casa. Entonces agradezco ese esfuerzo que hicieron papá y mamá porque pude estudiar. Entonces dentro de la escuela me costó mucho letras, no me voy a negar, me costó mucho, pero me gustó mucho las matemáticas porque iba jugando y me sentía fácil con ella y fui creciendo. A través de las matemáticas fui donde yo pude ser becada a colegios privados. Entonces, esa oportunidad de las matemáticas me llevó a conocer otro mundo, porque la educación, ustedes la conocen, una estatal es diferente a una educación privada, por el contexto. Entonces el contexto ya era concursante de matemáticas, en esas épocas era mucho de concurso,
Entonces yo viajaba y ganaba concursos de química, de física, y me preguntaba, ¿y tú qué vas a estudiar? Ingeniería. Porque la sangre me da cositas, decía yo. No, sangre no me veo, medicina no la veo. Pero tenía un profesor de filosofía y me apasionaba historia universal, y decía, wow, fantástico, pero estaba con un sesgo. Porque no sé si les daban a la universidad qué carreras hay, y yo entraba y dije, a ver qué hay. Ingeniería mecánica, no suena para hombres. Ingeniería de minas, yo no tenía el contexto, hombres. Ingeniería de telecomunicaciones. Ya, esa voy a postular, porque suena como para una mujer. O sea, yo misma ya tenía el sesgo de cómo estaba eligiendo la carrera. Después sí, vengo y postulo a la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí ustedes saben que son 3 días de examen de admisión. Entonces, como ya tenía experiencia en matemáticas, el primer día, el segundo día, excelente. Súper segura, pero cada vez que iba a dar examen me daba miedo, porque yo tenía 15 años y todos los que iban eran grandes, y yo me sentía chiquita, o sea, mi seguridad la iba perdiendo mientras pasaba los días. Saqué altísimas notas y el último día de física yo recuerdo que en lugar de sacar 20 me saqué 0,2. O sea, era los nervios de furia que sentía, y yo recuerdo que mi padre me dijo, pues hija, tengo más hijos que educar, así que no te puedo seguir manteniendo para que estés en Lima. Y dije, papá, no te preocupes que yo me las arreglo. Entonces había otro examen en agosto. Y menos mal que por alguna razón me ingresé la primera vez y empecé a buscar seminarios, unos seminarios de estudio que antes habían amanecido, no sé qué hacían ellos, pero había. Entonces ahí empecé a buscar oportunidades y conocí a un profesor que recuerdo mucho esa clase porque era un ingeniero químico, ¿verdad? Que venía trabajando en petroleras, tenía harto conociendo el mundo y le gustaba la docencia. Entonces empezó a preguntar, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Tú qué vas a estudiar? Mecánica. ¿Y dónde va a trabajar un ingeniero mecánico? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? O sea, yo pregunté, ¿qué hace un ingeniero de telecomunicaciones? No sé, o sea, y vas a postular eso, le vas a entregar 5 años de tu vida a esa carrera y no sabes qué tal. Y me hizo como decir, no, pues sí, profesor, y empecé a decir, voy a analizar realmente qué me gusta. ¿Y usted qué ha estudiado? Le recuerdo que le pregunté y me dijo, yo soy ingeniero químico, he hecho estos procesos. O sea, eso hace la ingeniería química, porque pensaba, como la química, decía, yo no quiero estar encerrada en un laboratorio, yo no. Decía, no, eso no hace un ingeniero químico. El ingeniero químico lleva cursos de civiles, de mecánica, procesos, estudiamos cursos eléctricos. En otros países es llamado como ingeniero de procesos, que estamos metidos en cualquier factoría, cualquier planta industrial la podemos resolver. Eso me gustó. Y dije, ya entiendo, ya tenía una razón. Entonces empecé a reunirme con varios ingenieros químicos que hacían, donde trabajaban, y me motivé muchísimo. Y ya, me fui por la seguridad. No, acá ingreso bien. Así que postulé en agosto, ingresé con honores a la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias a Dios seguí mi carrera, no fue fácil como todo, como pregrado, no es fácil estudiar, vas teniendo papás en provincia, pues toda mi carrera era estudiar y trabajar, y daba clases para cubrir costos, ¿no? Entonces terminó la carrera, hizo el sector oil and gas, que es Petroperú. Para un ingeniero químico ingresar a Petroperú es wow, es nuestro, o sea, si no tienen carros o papás se mueven carro, sin Petroperú no tienen el combustible. Imagínense todo lo que hubiera pasado en el país. Y fue una experiencia riquísima de ingeniería. Yo recuerdo que mi jefe, que era el ingeniero Chambi, que ahora está en Talara, que me decía, Zubi, vas a tener a cargo varones y más grandes. Y yo, no soy, señor, voy a pagar la bomba, por respeto, pero no te van a hacer caso, ¿no? Entonces empezaba también otro chico, era jovencito porque tenía 20 años. Entonces pasa el tiempo y me da la oportunidad de ingresar a minería. Justamente ahora voy a empezar a estar. Era un cambio de brusco, donde también en oil and gas no hay mujeres. O sea, en el sector hay mujeres, pero somos un poco porcentaje en el sector extractivo de oil and gas. Entonces, el conocer ingeniería y el conocer procesos me invitan a participar en empresas mineras del área de proyectos, y estando en planta, ingeniería. Entonces, los desafíos que sí presenté, y esto ya hablo con años, fue que yo estuve en terreno 2009 a 2013 y 14 en mina, ¿no? O sea, en mina, con WAR, o sea, haciendo el 14x7 que hacíamos en Hoshing, o sea, había sistema de trabajo. Ver los retos depende de qué mirada das. Mis retos personales, ¿qué eran? No había baño de mujeres, no había baño.
no había cuarto para mujeres, así que tenían que darme el hotel, yo sola en todo el hotel, porque no me podían mezclar, o sea, eran cosas que uno no comprendía por ese lado. ¿Y qué ocurría? Que las mujeres que habían ingresado conmigo, que éramos 5, íbamos para iniciar becarias, se terminaron yendo 4 y me quedé sola a las semanas, porque no en todas las empresas, pero por más que veamos a veces oficinas en Lima, corporativos, la historia es diferente cuando estás en altura. Y ocurre que no atendieron tus implementos, a mí me ocultaron la computadora, no sabía que tenía escritorio y lo habían ocultado en el segundo piso para que como que me aburra y ya me vaya. Y me acuerdo que yo lloraba, le decía, papá, yo me quiero volver porque ya está, y no había señal, ¿no? Y me quiero volver porque he estudiado para ser ingeniero y venía tal, y no me dan nada, o sea, demuestra que puedes hacer, haz el informe que te han pedido. Y de verdad, llevé mi computadora personal, me ponía a hacer en el cuarto todo el informe de Junior, y a los 3 meses, señores, aquí está, y todos como que fue por resultados, no por meritorio, como digo. Aquí está, y ya me puedo ir, me dan el certificado que yo necesito para que me den el bachiller. Entonces, y fue ahí donde recién se hace un cambio, y yo de ahí empecé a analizar, pero ustedes no tienen hijas, no tienen hermanas, o sea, ¿para qué estudiamos una carrera de ingeniería para que no nos den una oportunidad? Pues yo sentía, pero ¿por qué nos hacen esto? ¿No? Y tenía colaboradores, porque Mina, por más que seas ingeniero, tienes a cargo colaboradores que son desde comunidades. Es importante el quechua, yo entiendo el quechua, trato de hablar y yo escuchaba lo que hablaba. Decían a la paginita, le voy a presentar a mi hijo, ¿no? Para que... Sí, o sea, en sus conceptos ya quería casarme con sus hijos. Yo tengo terrenos. Eso fue uno, y fui creciendo profesionalmente, y yo era siempre muy curiosa que no sé, y hacía cálculos. Yo ya estaba estudiando online en otras partes, entonces estaba en la mina pero seguía estudiando. Y recuerdo, le digo, ok, ya me tocaba mina porque hacíamos inducciones en distintas áreas y justamente no nos dejaban entrar a la mina. Yo me acuerdo que había una geóloga que no dejaba entrar porque la beta se va a desaparecer. Y Mineralia se fue. Y el superintendente de planta de esa época no quería que entre a la planta. Yo recuerdo que en las reuniones de gerencia, no, ella no entra. No, porque los trabajadores se van a distraer. Está con un mameluco que parecía un chiquito de lejos, ¿de acuerdo? Y no, se van a distraer. O sea, eso fue desafiante, o sea, como lado personal, personalmente fue desafiante. Entonces, nunca crecí con competir o no competir, simplemente hacía lo mejor. Y fue pasando y todo fue cayendo por su peso. Y luego decía, no, o sea, porque es la parte que siempre les digo, terminan hasta casando. Si termina conversando iba a almorzar ahí al comedor, y ahora ¿cómo está? Ya está con él. Uy, ya pasaron la noche juntos, ya esta hora que está con él, ya lo casaron y lo divorciaron. Yo decía, por Dios, o sea, y al final tomaba decisiones, y cuando leí esos testimonios que me comentaste, me hizo reflexionar, porque de esas épocas, 2009, yo decidí ocultar mi esencia, decidí convertirme en la mujer que no sonreír, hablar fuerte, hablar... ¿Por qué? Porque si río, piensan que estoy bromeando, estoy coqueteando, ¿no? Entonces, esas actitudes empecé a prestar. Entonces, eso me duró hasta el 2013, porque como tenía que trabajar con hombres, la ingeniera es muy seria, pero hay que estar tal y cosas así. Y así por años me mantuve. Ya 2013-14, cuando terminé la maestría en el posgrado de gestión minera, me di cuenta que era mucho más capaz. Es decir, no se trata de sesgos, y por qué yo voy a sacrificar más años de mi vida no mostrando, no tengo una bonita sonrisa, así que quiero ser yo misma, ¿no? Y lo bueno que empezó a salir lo de coaching, empecé y dije, no, o sea, yo no voy a perder más mi esencia, porque realmente no era ella, sí técnicamente estaba resaltando, pero no me sentía auténtica. Entonces ahí es donde me recupero y dije, no, ahora voy a ser yo misma técnicamente, pero me gusta usar mi color rosado, me gusta usar mis colores, o sea, ¿por qué no lo voy a hacer? Y pasan los años y ya el desafío ya no fue personal, ¿no? Sino ya es profesional. Ahora toca especializarte, profesionalizarte y toca balancear, ¿no? Gracias a Dios en esos años yo me he especializado en lo que es Relares, que es un mundo donde pocas, o sea, somos poquísimas mujeres, poquísimas tailings. Entonces yo he hecho cursos en Estados Unidos. Gracias al esfuerzo técnico me fui a Chile, estuve en mineras en Chile, y ahora último estuve en Europa viendo este tema, y me sorprendía porque en el
curso en Europa, sí éramos la mitad, estaban mujeres. Eran de Finlandia, eran de Croacia, eran de Portugal y eran ingenieras de minas que estaban liderando sus plantas. Entonces yo me sentí feliz y dije, ¡ay, qué hermoso que en Perú todavía estamos con esto, con ello! Y yo dije, sí podemos llegar a ese nivel porque otros continentes ya lo están haciendo. Entonces, ¿dónde está lo difícil también? Es en los accesos entre las minas. Aquí en Perú nuestra geografía no nos ayuda, hay que viajar días, a veces días, 2 a 3 días para llegar a una operación minera. Entonces, yo soy mamá actualmente, entonces me toca también balancear, y ese es otro desafío, las que somos madres, toca hacer una logística en casa. Por eso yo digo, es importante, yo no compito con varones, porque tengo un hijo varón y tengo un esposo, un compañero de vida varón. No se trata de que seamos superiores o no, sino que nos den oportunidades, y creo que me he sentido bendecida en la empresa que también colaboré, porque me apoyaron y me sostenieron en la maternidad y lactancia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, nuevas organizaciones también nos sostienen. Así que, Brenda, he ampliado mi contexto porque a veces es dar fácil una respuesta, pero si no entendemos lo que hay detrás, no habría sentido. Gracias. De hecho, Shuri, gratamente te has adelantado un poco a lo que iban a ser la segunda y la tercera ronda, que justo eran sobre desafíos y como recomendaciones. Entonces, ahora Daisy y Natalie, si nos pueden comentar, podemos unir la primera y la segunda ronda, ¿no? ¿Cómo es su trabajo y qué desafíos se encuentran, ¿no? Para las mujeres en su rubro? Si desean, se pueden parar. Sí, gracias. Bueno, disculpe, me paro, yo sí. Bueno, tengo experiencia en el área de operaciones mina. Yo soy de Daisy Olarte. Pueden tutearme, no soy muy mayor que digamos. Son los mayores. Pero siempre la juventud se lleva en el alma, ¿no? Incluso yo a veces soy muy curiosa en varias cosas y eso lo transmito a mis trabajadores. Como bien no Berka, yo, para comentarles un poquito, yo estoy actualmente en transición al área de planeamiento. Pero sí, uno de los desafíos que yo he tenido bastante joven en la universidad era, saliendo de la universidad no voy a trabajar. Bueno, primeramente a mí sí me llamó la atención la carrera de Ingeniería de Minas, cuando yo crecí toda mi vida con las revistas de PIX. Mi papá trabajó en Buenaventura años. Y yo le pregunté, papá, pero ¿por qué mujeres no hay en la mina, no? Me decía, no, es que no ventas, no, es que cuando tú entras, el minero se pierde, decía, no. Pero yo en ese momento decía, pero ¿por qué no cambiamos ese enfoque? Era niña todavía en ese tiempo. Antes quería ser astronauta, luego quería ser ingeniero de minas. En ese entonces, pues mi papá dijo, no, pero tú, desde el mismo sesgo de su interés, ¿no? El tema me decía, no, pero tú, a lo mucho estarás en seguridad, estarás en logística, no vas a pisar ahí. Y a veces, muchas veces me lo creí eso, porque en la universidad he sufrido por parte de mis compañeros. Cuando yo entré éramos tres chicas en mi promoción, tres cachinas. Recuerdo que muchas de ellas tenían miedo, ¿no? Porque hablaban bien bajito y otras no. Y como que anteponerse a un compañero, a dar tus ideas, como qué me va a decir, que por qué estoy dando esta idea, que quizás lo malinterpreten. Y la gran mayoría de mis docentes eran varones, solo era una mujer. Y esos varones, pues como que por el hecho de ser mujer, no te trataban de la misma manera que tu compañero. Siempre tus compañeros en su pensamiento creen que por el hecho de ser mujer te tenían cierta consideración, cosa que no es cierto. Y aparte, yo llegué a la mina el primer día y recuerdo que me presentaron así delante de todas las jefaturas, ellos son todos practicantes. Yo fui como practicante del área de planeamiento, pero mi jefe me dijo en ese entonces, ¿tú qué vas a hacer en planeamiento si no conoces nada de operaciones mina? Y en su vulgaridad, pues me dijo, te vamos a llevar al día siguiente a mina y ahí te vamos a dejar. Y fue así. Así que es el área operativa. Y otro de mis grandes retos pues era cuando pasé como training de mina. Si bien es cierto, en el área operativa conoces lo que es perforación voladora, servicios de ventilación, el tema de acarreo, la minería subterránea, porque yo sí trabajo en subterráneo, todo eso de cerca. Vieron el desempeño o las ganas que yo tenía de aprender, ¿no? Incluso yo recuerdo que a mi papá le llamaba cuando me dijo, ¿en qué área estás? Le dije, no estoy en seguridad, estoy en operación. ¿Y qué haces adentro? Me dice, yo también tengo mi guardia. Le decía, y es cierto, a mí me dieron una guardia cuando empecé como training, porque uno de los ingenieros, o jefes de turno, estaba renunciando.
Y como que ella era la que seguía, ¿no? Y me dijeron, ya tú ya te haces cargo de la guardia. Yo fue como con miedo, eran 42 trabajadores, recuerdo, maestros, bomberos, operadores de scoop, cargadores, todos con muchos años, 14, 12 años, 10 años de experiencia, pero habían también jóvenes como yo, así que tenían 22, 23 años, que estaban insertándose en la minería. Y recuerdo el primer día, pues, ¿qué voy a hacer? Decía, no, porque siempre dan sus charlas de seguridad. Y recuerdo que seguridad no era muy fuerte tampoco en la universidad. ¿De qué voy a hablar? Y en ese entonces yo siempre me gustaba el tema de perforación y voladura. Les hablé un poco de perforación y voladura y el cuidado, lo relacioné con el cuidado de los explosivos, de los peligros, y siempre los peligros que existen en minas, pero recalcar el tema de chapadas rocas, el tema de los gases, el tema de los equipos, entre otras cosas muchos, ¿no? Y el tema de la concentración, porque como me dice mi jefe, en la mina, tus principales enemigos son tus compañeros, que no trabajan, no es tu trabajador, que no quiere hacerte caso, tus principales enemigos es el tema de la roca, el tema de los gases, el tema de que ellos salgan seguros, ¿no? Como han entrado tienen que salir, y eso es todo un reto. Y recuerdo, pues a veces un poco te bloqueas a veces con las coordinaciones mismas, y como hay trabajadores que lo recibían de buena manera, recuerdo que habían algunos que eran medio relajados, que no querían, que eran un poco reacios al hecho de que una mujer, y encima joven, adelante, que se les pare, que les ordene esto, y les reguen su orden de trabajo y todo ello, se sentían un poco, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hace ella? Y encima chivola, incluso me lo han dicho varias veces. Y siento que con ellos he trabajado un poco más, cuando lo sentí, que ellos eran una parte importante de todo ese engranaje que hacíamos en la mina, porque sus resultados de ellos, o sus actividades de ellos se reflejaban en los resultados en mina, ya sea en labores de avance, en labor de producción, ya sea en avances de los trabajos horizontales, galerías, cruceros, etcétera, rampas, las labores verticales, chimeneas, ¿no? Recuerdo y entonces pues recuerdo un especial de un escupero que era guantejo, era medio charapa, con su dejita y todo, y se creía rico, por así decirlo. Le decías algo como que, ¿qué me está diciendo ahí? Y hacía su trabajo lo que querían. Y un día recuerdo que faltó mi supervisor de primera línea, ya, pero puse él como supervisor. No, pero señorita, ¿por qué? Me dice, a la hora de no quería hacer el trabajo, ¿no? Y luego le hice entender que su trabajo, o sea, que lo que le había visto, que él tenía potencial en un posterior futuro para que sea supervisor, ¿no? En mina. Y eso se lo tomó tan en serio el papel que fue el primer que conectaba, que le falta caso, explosivos, barretilla, y estaba detrás de eso. Y en ahí como que hicimos un buen equipo, y en ahí él se sintió acoplado a todo ello. Y él era el primero al día siguiente en que empujaba, vamos muchachos, vamos a entrar todos ahí, ¿no? Y eso es lo bonito que he aprendido. Y otro es, como mujer, tú conoces la psicología del personal, poco a poco vas conociendo, porque somos de diferentes lugares, ¿no? Yo soy de la sierra, y muchos de mis trabajadores eran de la sierra, y algunos son te dicen, no, haz esto, no, señorita, dice hacer esto, nunca me pasó haciendo esto, y tú le explicas como mujer, que por qué debería seguir tus procedimientos y no saltarse, ¿no? Porque a veces ese saltarse tiene diferentes consecuencias, porque en la minería es un trabajo de alto riesgo, sí, incluso ha habido accidentes fatales en minería, ¿no? Y por eso hay que tener bastante cuidado. Y tú les explicas, les concientizas, nosotras creo que tenemos ese lado maternal de querer cuidarlos a todos, y cosa que ellos no ven en un jefe varón. Y nosotras les brindamos eso, y también la confianza de ser escuchados. Recuerdo que muchas veces algunos tenían problemas con la de su esposa, me contaban que su enamorada, que su hijo, que esto, que el otro. Y a veces ellos se sentían escuchados un poquito más aliviados. Y recuerdo también que habían cumpleaños, y los jefes no se recordaban, ¿no? Yo era la primerita, ¿quién su cumpleaños es? Decía, hacíamos traer torta, y recuerdo un día que ya estábamos casi por terminar y la torta llegó tarde, y lo metimos a mí adentro para cantarle en pleno taller de mantenimiento un feliz cumpleaños. El trabajador hasta ahora siempre se recuerda de ese señorito, tú eres el único o la única que se recuerda de mis cumpleaños, ni siquiera las asistentes. O sea, tú, y a veces el hecho de que te digan señorita, ingeniera, es todo un reto también ganarse por eso. Porque mira y te dicen, señorita, señorita, no vas a hacer esto, sí. Pero a veces cuando tú das ideas de innovación o ideas que ellos también se sumen a
trabajo, porque nunca he sentido que sus años de experiencia hayan sido en vano. Yo siento que de esos años de experiencia que ellos tienen, he aprendido mucho yo también. Y eso me ha servido a ver mis resultados. Recuerdo que un día todo estaba feliz saliendo de mí, estaba porque mi producción era de 2.000 toneladas, yo había sacado 2.500 toneladas. Viendo el reparto de guardia, feliz, con el pecho inflado, por así decirlo, que había cumplido mis avances al 100% y mi producción 120%. Y pues en la reparto de guardia, nosotros como jefes de turno, jefes de guardia, reportábamos todas nuestras actividades, ¿no? En base a ello, pues a veces tus jefes te felicitan y sientes que esas son las palmaditas que te empujan a seguir adelante. A veces pienso que nosotras mismas nos ponemos las vallas o no nos creemos suficientemente capaces en el interior de hacer un trabajo, ¿no? Porque a veces el que dirá, quizás lo digo mal, ¿qué van a pensar? Son los compañeros varones, quizás no la chanto por eso. Pero no, a veces es quizás dar nuestra voz y hacernos sentir también y expresar, porque un equipo diverso, un conocimiento acá que le aporta eso, que le aporta eso, sale una solución que para la empresa va a ser beneficiosa. Y a veces la empresa también te enfoca y te visualiza como un agente de cambio, ¿no? ¿Quién diría pues que yo iba a estar en mina? La verdad, muchos de mis compañeros mismos se asombran cuando yo estoy en operaciones, porque otros están en seguridad. Y actualmente yo estoy pasando a planeamiento y yo sí extraño la mina. Cuando así estoy sentado todo el día o 3 días, el tema del plan de minado, del bache, del hombre mina, me pongo mi overol, mis botas, y me voy a mina y me doy el paseo y salgo y estoy tranquila. Y eso es lo bonito que es Operaciones Mina. Y sientes ese calor de la gente, es otra sensación que estar en oficina. Yo sinceramente agradezco mucho a mi jefe que me haya puesto desde un inicio en Operaciones Mina, ¿no? Quizás hubiera sido, como dice él, hubiera sido una alucinada también, ¿no? Pero lo he vivido de cerca, todo lo que es diferentes a sus trabajitos que se hacen en el interior Mina, ¿no? Como el tema de servicios, la verdad nunca pensé que era tan complejo. Y me sorprendí que era pues la ventilación, que la bomba, que la mina se nos inunda, que tengo que hacer. Y la mina subterránea es bastante dinámica, porque tú estás avanzando, tu roca está avanzando y luego cambia. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a hacer como personal, tienes que cumplir un tonelaje. Recuerdo que a veces me estresaba tanto pensar o planear en ello que me comí en un punto. Pero a pesar de todo ello, ha habido situaciones muy difíciles para mí. Recuerdo cuando me pasaron al área de perforación voladura y estábamos llevando a los KPIs, ¿no? Como era un proyecto nuevo, una mina nueva. Había pasado diversas situaciones y mi jefe pues, se vino con todo contra mí. A veces el hecho de ser mujer no se limita para que se miran sus palabras. Recuerdo que ese día nunca ni mi mamá ni mi papá me había gritado de esa manera. Yo me sentí mal, me sentí muy mal. Me puse a pensar como yendo a mi cuarto porque sí me puse a llorar. Decía, pues, ¿por qué he estudiado minas? Que toda la vida hacemos trabajo así, que todos seguro van a estar gritando y todo eso. Y ahí recordaba, pues, no, al día siguiente recordé los objetivos que yo quería, a dónde quería llegar. Me levanté, me lavé la cara, con el pecho erguido, otra vez fui a la oficina para irme a mina, ¿no? Dije, yo voy a demostrar que puedo lograr mucho más cosas, ¿no? Que quizás en algún momento quiero llegar a un puesto ejecutivo y sé que lo voy a llegar a un puesto ejecutivo y quiero hacerlo, ¿no? Y bueno, siento que mi jefe, pues en su manera toda grotesca, ha sido un mentor, juntamente con algunos compañeros, ¿no? Que me han sabido encaminar en muchas diversas situaciones. Porque a veces los trabajadores también no son todos muy sociables. Sí, es cierto, yo también soy de la sierra, sé quechua, y a veces no toman el tema de que te sepan en quechua, no te molestan en quechua, por el hecho de que seas mujer. Ya, el hecho de ser mujer, pues te molesta en quechua. Yo sí sé quechua, a mí no me vengas a molestar en quechua, así que te respondo. Y bueno, y poco a poco he venido así, ganándome a la gente. Y actualmente, como les digo, estoy pasando al área de planeamiento. En Operaciones Mina he visto diversas cosas, he visto perforación voladura,
acarreos, servicios. Me he subido a chimeneas, ya tengo con las piernas bien matadas. Planeamiento, veo de cerca todo lo que es los planes de minado, las programaciones semanales, mensuales, cómo están viendo desde el tema geológico y el tema minero, que en conjunto pues va a dar resultado. Y todo nuestro mineralito que sale como minero se va a ver reflejado en nuestro concentrado. El tema de la dilución, las leyes y todo ello va encaminado. Y yo pues simplemente decirles que no se limiten, ¿no? A veces nos ponemos un techo nosotras mismas. Y esté en nosotras mismas poder romper eso, ¿no? Y yo agradezco bastante. Me dicen, ¿cómo estás para el área de operaciones mina? Pues yo digo, no tengo miedo, ¿no? Hay muchas chicas que me consultan, que las considero como hermanas, que me ven como alguien con quien tratar, y siempre estoy abierta ahí. Si en algún momento tienen alguna duda, algún consejo que quieran, de mi parte encantada, me gusta compartir. Si soy amigable, pero eso sí, nunca pierdo su esencia como mujeres. ¿Te parece si respondo a las tres? Muchas gracias, Daisy, por compartir nuestra experiencia. Ahora pasaremos a... Bueno, buenas tardes con todas y todos. Gracias a todos los que están ahorita presentes. Sé que estábamos un poquito contra la hora, pero voy a tratar de en 5 minutos responder a estas 3 preguntas. Gracias. Y para eso tengo unas imágenes que me van a apoyar en esta exposición breve. Primero, ¿no? ¿Cuál ha sido tu último trabajo relacionado con el rubro minero? ¿Y cuáles son tus principales funciones? Yo soy comunicadora, me he especializado específicamente en lo que es desarrollo. En mi caso, no me ha pasado nada de lo que le pasó a las chicas. Yo estoy en un colegio solo mujeres, mi casa es de casi todas mujeres. Para mí era muy común estar rodeada de mujeres, hasta que llegué a Mina. Cuando llegué a Mina en el año 2016 a hacer prácticas, pues, ¿qué pasó? Que aquí fue mi primera experiencia en Mina. ¿Qué pasó? Que me dijeron, primero me sentí muy incómoda porque mientras ingresaba al comedor, era la única mujer y me sentía súper incómoda, cómo me miraban, cómo me observaban, no podía ni comer tranquila porque todos los ojos los sentía aquí. Y nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado de esa manera, fue un poco incómodo. La primera semana recuerdo que dije, no, a mí me gusta mi carrera, estoy enamorada de mi carrera, voy a seguir en esto. Y yo llegué un día lunes y un viernes ya no pude más y lloré. Lloré y dije, no, ya, o sea, voy a seguir, es complicado, pero esto tiene que cambiar, porque yo no quiero que más mujeres se sientan igual que yo, y eso que todavía estoy en áreas sociales, o sea, es la parte más light, por decirlo así, dentro de la gestión minera, ¿no? Entonces, aquí como comunicadora, yo agradezco mucho a mi jefe en ese entonces, Walter Rondinelli. Él me dijo, tú eres comunicadora, pero no por eso quiere decir que no vas a conocer la mina. Para uno saber en qué está trabajando, tiene que, y entenderlo, claro está, tiene que conocerlo como la palma de su mano, porque si no, no puede hablar de eso. Entonces él me permitió hacer una visita a la planta, hacer una visita a socavón, me permitió conocer e identificar los minerales, saber de los procesos, desde el inicio, desde que se extrae la roca y se pasa por el proceso de chancado hasta la fundición, y cuando ya lo ves en barras doré, porque yo pensaba que todo salía lingote de oro, pero no era así. Entonces me enseñó todo el proceso y yo dije, ahí fue donde me enamoré del sector minero y dije, espero quedarme aquí para siempre, y bueno, y reitero, ¿no? Espero quedarme aquí. Actualmente, ¿qué hago? Soy gestora de programas, proyectos, trabajo en WIN Perú, antes estaba en Hochschild, estaba en Buenaventura, también viendo temas de cómo nos relacionamos con las comunidades. Y como digo siempre también, me quedan 2 minutos, es que nosotras las personas en general, seas varón, seas mujer, tienes que enamorarte de tu carrera realmente a donde vayas al sector minero, vayas a las industrias extractivas, vayas al sector bancario, a donde tú desees, pero tienes que enamorarte de tu carrera, realmente, porque es lo que te va a motivar día a día a seguir. Y es así como considero ya desde el lado de la comunicación, nosotras las comunicadoras, comunicadores, tenemos esta herramienta
tan importante y poco valorada que es el mensaje. Sabemos cómo manejar el mensaje, cómo darlo a conocer, de qué manera hacer llegar a nuestro público objetivo. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no?, que yo estoy trabajando, por ejemplo, aquí estamos trabajando un programa de desnutrición, ¿no?, de cómo atacar la desnutrición, porque actualmente al menos 7 de cada 10 niños en el Perú en general están con anemia. Y eso es crítico porque eso ya de por sí nos impide un real aprendizaje en nuestra sociedad. Bueno, aquí también tengo procesos informativos, procesos de negociación, como ustedes pueden ver. Trabajo con niños para que también puedan desarrollar sus habilidades y capacidades en las TICs, ¿no? También, bueno, hacía programas en radio en quechua, decidí aprender quechua y para mí ha sido uno de los mejores aprendizajes que he tenido, porque a nivel estratégico, como bien decía Zuli, a veces entre las personas hablan, ¿no? Y como tú no entiendes, se supone que no entiendes, yo igual voy a ser muy transparente en las cosas que estoy diciendo. Entonces eso también es una estrategia, por ejemplo, en los temas de negociación, ¿no? ¿Qué cosas están diciendo realmente de este proceso? Si lo están tomando en serio o no, o en qué tenemos que mejorar. Entonces también, bueno, he trabajado con el Estado. Como comunicadora puedo decir hoy en día que sé de hortalizas, sé de frutales, sé de cuyes, sé de vacas, sé de distintos procesos productivos que se tienen, que son muy interesantes y creo que todos estamos abiertos a poder aprender de esto. También, bueno, es parte también participar de las comunidades, ¿no? de todas las tradiciones que se tienen en las comunidades. Acá estoy yo. De hecho, es una foto que nunca lo he mostrado, pero me gustaría que ustedes lo vean. También he entrado a mina, me he sentido distinto usando casco, porque normalmente usaba más el chaleco, y cuando me iba a las comunidades a caminar, que se camina bastante, ¿no? Aquí un reto en temas de género bastante puntual es que muchas veces nos decían que para que yo iba a una comunidad y para negociar al inicio, me decían, no, que venga tu jefe, o que venga un supervisor, o que venga, siempre un varón tenía que acompañarte dentro de esta negociación, porque si no, no te hacían caso. Y esto es hasta que ya realmente tú puedas crear una imagen de seguridad, puedas crear un espacio. Pero ¿por qué tenemos que esforzarnos más? ¿Por qué tenemos que trabajar en eso si solamente a veces un varón va y ya está, lo que dice es? Entonces eso también es un reto y yo creo que también deberíamos de dejar de romantizar la violencia. No porque me hablen mal, quiere decir que quiero lo mejor para mí. No, ninguna persona, ni varón ni mujer, merecen que nos traten mal. Somos seres humanos y como alguien dice, no, a las mujeres ni como el pétalo de una rosa. A las mujeres y a los varones. O sea, ninguna persona simplemente porque somos seres humanos. Y es importante ello. Entonces, aquí, ¿qué cosas son los desafíos, ¿no?, que mencionaban? Y con esto ya termino. Los desafíos, bueno, yo creo que este es el principal desafío. Este es un cumpleaños con mi familia, este es un cumpleaños en la mina. Es bien duro el tema de la resiliencia cuando uno está en mina. En temporada de pandemia me tocó estar 42 días en mina y 21 días en casa, en teoría, porque en realidad eran 4 días de viaje, 27 horas si no nevaba. Y claro, esta se convierte en tu familia porque los ves todos los días, no existen domingos, no existen feriados, no existen diferencias. Y cuando estás en casa ya estás más como visitante y no tanto como miembro de tu familia. Esto es uno de los principales retos. Después también la altura. He trabajado y jugado fútbol también con las comuneras a 5.200 metros sobre el nivel del mar. He estado aquí en la nieve, ¿no?, en la comunidad de Jalajapcha. Y aquí en realidad, para ya cerrar mi intervención, es que todas las mujeres y varones que están presentes y quieren insertarse al sector minero son bienvenidos, bienvenidas. Es muy importante que si ustedes saben que hay temas por mejorar dentro del sector, anímense a participar, anímense también a cambiar esta realidad, ¿no? Muchas veces cuando ustedes pasen por procesos de afiliación, y me pasó en mina, ingresó una señorita, que hasta entonces diré que es señorita, ¿no? Una chica ingresó, y yo estaba con puros varones que estábamos pasando nuestro proceso de afiliación y estaba yo como la única mujer.
y uno de los varones dijo, señorita, por favor, llame al ingeniero para que ella dicte la charla. Y ella dijo, yo soy la ingeniera que va a dictar la charla. Entonces ahí desde la imagen que uno ingresa, ¿no? Uno le asocian a que tú eres la asistente, tú eres la secretaria, ¿no? Tú no eres la ingeniera. Entonces eso es bastante crítico. Y bueno, eso a nivel general. Procedamos con las preguntas. ¿Ya hay tiempo? Muchas gracias, Natalie, por la presentación. Muchas gracias a todas. Y ahora nos gustaría pasar a una pequeña ronda de preguntas por parte del público sobre el tema. Entonces, bueno, no sin antes, de nuevo una ronda de cálidos aplausos para nuestros compañeros. Si alguien desea profundizar en algún tema que se ha tocado, en cualquiera de los tópicos, desde el análisis legal, las experiencias, las ingenierías, las comunicaciones o la base sociológica, por ejemplo, pueden hacer sus preguntas. Tímida. Quizás para romper un poquito el hielo, comentarles que tenemos 3 regalitos auspiciados por Win. Así que a las personas que se animen a preguntar, les estaremos aplicando el link. A ver. ¿Quién se anima? Así funciona. No lo sabía, ¿verdad? Te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. Muchas gracias por las ponencias, la verdad, es súper interesante todo. A mí siempre me ha llamado la atención el sector minero. Bueno, yo provengo de una región también, soy moquegüana, donde hay bastantes minas dentro de la región y siempre ha sido como que mi sueño trabajar en Moquegua, en el sector minero, bajo el término de responsabilidad social empresarial. Pero siempre tengo la pregunta de ¿cómo busco mi primer trabajo dentro de una mina? ¿No? ¿Cómo ingreso a ese sector? ¿Ustedes postularon? ¿Qué hicieron? ¿Cómo tuvieron esa primera conexión? Porque igual siendo moquegüana y habiendo tantas minas dentro de mi región, se me es complejo como poder acceder, ¿no? A dónde voy, dónde recurro, en qué área puedo trabajar. Soy politóloga o voy a ser politóloga. Y siempre tengo como esa duda y no sé si ustedes, bajo su experiencia, podrían comentar, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento al sector minero que tuvieron y cómo se les abrió la primera oportunidad para trabajar ahí? Eso. Bueno, yo puedo responder algo muy cortito. No los había contado, pero yo soy suyanera. Y mi papá fue militar. Y yo viví en todo Perú, desde muy chica. Viví en Moquegua, viví en Tacna, viví en Sullana también. Y yo creo que uno debe pensar primero en lo que te gusta. Y si te gustaría trabajar en el sector minero, abre la caja de sorpresas y mírate en una mina en Sudáfrica. Poco a poco tus sueños te van a ir llevando a Moquegua. Y ahí vas a quedarte seguro haciendo lo que más te gusta. En mi caso, siendo estudiana, recuerdo que mis primeros trabajos fueron haciendo una campaña socioambiental en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para defender el limón de Campo Grande. Dije, qué bueno, ¿no? Porque es de mi región, de Piura, pero no lo vi como que soy de Sullana y es de Piura, sino es porque no estaba de acuerdo con las cosas que se querían hacer en su momento por esa junior canadiense. Y por suerte no se dieron. Lamentablemente la realidad hace que la minería informal hoy por hoy haya tomado el lugar, pero en ese momento creía justo que era así y me vinculaba a mi región. Hay que ampliar nuestros sueños y yo recuerdo que cuando estaba en esa época en la SPA, me acuerdo que mi jefe, que fue ministro del ambiente, pues seguro él también soñó ser en algún momento ministro del ambiente, me dijo, mírate donde te quieras ver, sueña con eso y alcánzalo. Bueno, yo no es que soñé algo específico, pero me acuerdo que estaba ahí y todo lo que proponía era para el sector privado. Yo estaba en una ONG, entonces no pegaba mucho. Entonces me decía, ¿dónde te quieres ver? Y yo, en el CONAM, que ya no existe, porque es ahora el Ministerio de la Tierra. Me decía, digo, o en el CONAM o en el Estudio Grau, no me veo en ningún otro lado, porque el Estudio Grau es el único que más o menos tiene un área ambiental. Y cuando lo hice, bueno, me convertí en la jefa ambiental del Estudio Grau. No entré al CONAM, pero entré al Estudio Grau. Y en ese momento todos habían sido hombres. Y finalmente me contrataron a mí por la experiencia que tenía en el CPDA, no por otra cosa. Pero me dijeron, estamos pensando en tal persona que era un hombre, pero contrató pronóstico coherencia, no me voy a olvidar de esa frase. Contrató pronóstico coherencia porque todos nosotros pensábamos que íbamos a elegir a tal.
te hemos elegido a ti como la nueva jefa del área ambiental. Y dije, bueno, ¿qué talento me ven a haber visto para ser parte del estudio? Y en ese caso yo creo que uno, al final, si tu sueño es trabajar en Moquegua y trabajar en una minera que probablemente sea Anglo American, con la cual trabajo actualmente como cliente, te vas a ver y vas a trabajar en eso. Y de repente tu sueño varía y dices, voy a trabajar en Moquegua en mi propia empresa y voy a ser proveedor de esta minera y voy a trabajar en temas de políticas inclusivas. Y así vas soñando y te vas logrando. Yo nunca pensé en trabajar en el Estado en otra cosa que no sea ambiental, y cuando recibí una llamada me dijeron y me convertí en la primera directora general de asuntos ambientales y mineros, después de muchos ingenieros hombres, como les dije. Pero hoy, hace 2 meses, me he convertido en la primera y única mujer titular de un tribunal. También me vi, pero lo soñé. Chicos, sueñen con lo que quieren hacer. Y así van a hacer lo que quieren hacer y no va a ser un trabajo. Es algo lindo, que les guste, que hagan que su carrera tenga sentido. Yo no soy abogada que ve las normas en gabinete, no me vi así. Me vi yendo a campo, yendo a la mina, trabajando con niños, jugando fútbol también. No soy muy buena, pero juego vóley, eso sí. Pero haciendo lo que me gusta, y me encanta ser de Sullana y decir eso cuando voy a las regiones que voy, porque ya hasta eso hace sentirse en sesgo amigable. Les pareció lindo que diga que soy de Sullana, ¿no? Pero igual a mí me encanta hacerlo. Vengo de 2 mujeres sullaneras valiosísimas. Y con esto acabo. Mi abuela, cuando le dije, ¿dónde quieres ir? ¿A Sullana o a Bogotá? Vámonos de viaje madre, abuela y nieta. Me dijo, a Sullana, solo 100 años. Y fue el viaje más emblemático de mi vida, que fue hace 11 años. Y lo disfruté y lo amé. Cumplan sus sueños y les aseguro que les va a ir bien. Ese es el camino. Yo quiero 2 cositas solamente. Una, desde el lado romántico y el otro desde el lado real. Desde el lado romántico, por llamarlo así, te diría que, claro, más o menos va con la línea de... Soy una romántica, yo no sé. Soy una romántica, pero ¿sabes qué? Yo creo mucho en llamar al universo. De todas maneras. Y tienes que decretar para que se te cumpla. Si Sí, no decretas, no se te sí, cumple. definitivamente bajo esa misma línea también elaboro un plan, ¿no? Yo cuando ingresé a hacer mis primeras prácticas, fue en el 2015, yo ingresé al sector extractivo en general. El sector extractivo es minería, petróleo, gas y energía, así es. Entonces, para mí era todo un mundo distinto y dije, yo quiero minería, 2015. Todo ese año, sin mentirte, venía todos los días aquí a la Católica. Yo soy de Villarreal. Venía todos los días a Católica porque siempre había un seminario, ya sea de ingeniería, ya sea de derecho, ya sea de sociales, de letras, siempre había algún seminario. Y la gran mayoría era gratuitos, ¿no? Entonces yo venía y escuchaba y así conocí a un montón de profesionales en tema específicamente de la industria. Luego decidí ingresar a un voluntariado, pero un voluntariado con propósito, un voluntariado que te ayude a llegar a esa meta. El voluntariado se llamaba Amautas Mineros, que también ustedes lo pueden googlear. Ese voluntariado también me ayudó a aumentar mis redes de contacto. O sea, ya no iba, por ejemplo, al instituto como Natalie Vázquez nada más, sino iba como Natalie Vázquez, quien quiere ingresar al sector minero. Y había mujeres que desde el lado de la sororidad te decían, oye, voy a presentarme en tal lugar, ¿no quieres venir también? O había varones también que muchas veces te decían, ah, mira, acá hay una convocatoria de trabajo. Sigue todas las páginas, no solo de Moquegua, sino también todas las páginas de empresas mineras y proveedoras que vayan en la misma sintonía que tus valores. Eso es muy importante porque si no te vas a sentir muy incómoda en donde estés, si no va de la mano. Luego de eso, decidí postulé en el 2016, ingresé a Buenaventura para hacer mis prácticas y después, luego de 2 años, recién pude regresar a la UNAM. Recién pude regresar porque yo de todas maneras me seguía capacitando, seguía estudiando, llevé mi especialización, pero no podía ingresar, no sé qué pasaba. Mi CV lo veía persona A, persona B, persona C y todos me decían, no, sí está bien, o bueno, puedes modificar esto, puedes modificar lo otro, le sacaba la foto, le ponía la foto, todo.
hacía todo, pero simplemente las cosas no se dieron en ese momento y 2 años después regresé al sector minero. Obviamente estaba yo dentro del sector, pero desde la sociedad civil, ingresé a empresa y ahí me di cuenta muchas veces que a veces también romantizamos el tema de la gestión social, ¿no? Lo más bonito es decir, voy a generar desarrollo en esta población, pero seamos sinceros, o sea, trabajamos para una empresa, esta empresa tiene objetivos específicos y sus objetivos en sí es que no le paren la mina. Y la responsabilidad social es una excusa para que no le paren la mina y bueno, de taquitos generamos desarrollo. Y es la verdad. Entonces, creo que cuando tengamos en cuenta siempre qué cosas es lo que estamos haciendo, vamos a tener también más claro cómo decir las cosas. Eso es del lado romántico. Del lado real, tú tienes una súper ventaja, que eres moqueguana. Por ende, según la ley de minería, tú tienes preferencia en varios de los procesos que se siguen de contratación. Tienes ahí, Adriana te comentó de Anglo American, de Yabeco, que es una empresa súper, una empresa inteligente, ¿no? Tienes a Sauder Perú, tienes, puedes ir a Tacna, puedes ir a Arequipa, Cerro Verde, Puno, Cusco, o sea, no veas solo... Sí, o sea, tienes la ley te da una preferencia, entonces utilízalo y postula, y si te dicen que no, ok, a la siguiente te dirán que sí, o alguna te dirán que sí. Y otra cosa, con esto cierro, que es un tema de género, de sesgo de género. Muchas veces se ha hecho un estudio que entre varones y mujeres, cuando existe un mismo puesto para postular, los varones basta con que cumplan 4 de 10, postulan. Las mujeres tienen que cumplir 9 de 10 o 10 de 10. O sea, nosotras mismas nos presionamos para llegar a eso y cumplir los requisitos. Entonces, de por sí, nosotras mismas estamos creando el filtro de no participar mucho en los procesos. Entonces, siéntete segura. Ahora, hoy en día hay muchos talleres gratuitos de procesos, simulaciones de entrevistas, únete a voluntariado con propósito y bueno, Win también aquí tal vez. Actualmente el sector minero está enfocando más la visibilidad de la mujer. Hay muchos programas que están lanzando empresas enfocando a la mujer. Y postúlate, ¿no? Estos fin de años, infórmate más en cada página de las diferentes empresas y como dijeron acá, pues Moquegua está en un sitio estratégico realmente de la minería. Y aprovecha, ¿no? Si es más de Moquegua, ya está metida también, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por sus respuestas. Nos encantaría tener otra pregunta más, pero quizás se puede hacer un poco de forma personalizada todas las dudas que tengan y nos gustaría ya pasar un poco al coffee break que tenemos preparado. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ustedes, ponentes y a todo el público. Tenemos que tener una segunda parte. Gracias a ustedes. Pues como